Suscríbete a la Panterita. Hecho para vos, personal, Quitadol Rapid y Blasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100 supera todo. Comunicipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrap de Garelli Estructuras. Chevrolet, Fine New Road. Taiga, te lleva donde quieres llegar. Pedigree y Whiskas, alimenta tu corazón. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y fútbol a lo grande. La albirroja comenzó con un desbordante debut ante Bolivia, pero eso ya es historia. Se viene un examen ante un rival que se puso el traje de candidato. Este lunes, Paraguay-Argentina, desde el estadio Mané Garrincha de Brasilia. Ahí los caballos, tocó el gesto, remate al arco, ahí va, Paraguay, le gana a Argentina. Relatos de Arturo Máximo Rubín, comentarios de Ricardo F., corresponsal en Brasilia, Víctor Villalba, junto a todo el equipo de Fútbol a lo Grande. Este lunes, con previa desde las 18 horas, Copa América Brasil 2021, por Radio Monumental 1080 AM, una vez más presentes. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritás un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo Grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Fabián? Buen día, Arturo. Bueno, nuestro colega es compañero Infanto, está de duelo. Sí. Falleció su padre, Hugo Manuel Velázquez Barúa. Sus restos son velados de las 14 en el Jardín de la Paz del barrio Las Laureles. El sepelio será mañana sábado a las 11 en el cementerio de la Recoleta, Portón 10. Así que mucha fuerza para Infanto, para toda la familia. Y voy a conocerlo al papá. Así que bueno, mucha fuerza, mi querido Infanto, para vos, para toda la familia. El fallecimiento, repito, de nuestro colega, del padre de nuestro colega Infanto Velázquez, falleció el señor Hugo Manuel Velázquez Barúa. Sus restos son serán velados de las 14 en el Jardín de la Paz, el barrio Los Laureles, y el sepelio será mañana sábado a las 11 en el cementerio de la Recoleta, Portón 10. Mucha fuerza, querido Infanto. La Agrícola Sales Seguros Generales, Ceditán en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Pichupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo podés conseguir en MC Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades.
Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Joy Sedan y New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Ayer se jugaron 2 partidos de la Copa América. Sí. ¿Y cómo? ¿Fariñez o Fariñez? Wilker Fariñez. ¿Fariñez o Fariñez? Fariñez, creo yo. O no sé, Fariñez. Sí, ayer al menos escuché Fariñez. Fariñez, Fariñez, yo por eso preguntaba para pronunciar correcto. No, pero no. Saca todos. Esa es la realidad. Independientemente a eso. Y no era el titular, ¿eh? No. Leía a colegas venezolanos en sus redes cuando atajaba a Graterol decir Fariñez tiene que ser el titular. Fariñez tiene que jugar. Él no atajó contra nosotros acá. ¿Eres de Caracas o no de Caracas? Sí, era de Caracas. Sí, era de comenzó Caracas. allí, Después pasó en al Caracas. fútbol colombiano. Después Millonarios. Fue Sí. Millonarios. Y después transferido a Francia. Europa. No jugaba a ¿Dónde está Graterol. jugando ahora él? En Francia. Sí, en la Liga 1, como le dicen, en la primera división de Francia. Pero Está en el Lens. Hasta Espina fue a saludarlo, ¿eh? Lens, Sí, fue el partido. Lens de Francia, pero no es titular allí. Arquerazo. ¿Jugó en el Lens de Francia? Sí, sí. Atajaba ¿Cuántos el, Juega en el Lens de 23, Francia. 23 en el Lens de Francia. atajaba el arquero del América de Cali, que jugó contra Cerro, Graterol. Lateral, sí. Pero Fariñez no jugó acá contra Paraguay. Él atajó acá. El 1-0. ¿Vos hablas de la eliminatoria Sí. con la última fecha? Sí. Sí. Él fue, Sí, sí. sí. ¿Y 23 años tiene? Sí. Jovencito empezó en la selección. Jovencito, sí. De hecho sigue siendo joven. Atajó bien también ese partido. Y en ese momento ya demostraba ser un arquero importante, por eso después sale transferido Es bajito. sale de su país, a Colombia. Sí, 1.75. pero tiene unos reflejos. Para el que dice que los arqueros chicos no... Y Villar fue una demostración para nosotros también. ¿Y Pero qué ya pasó tiene un con 80. Villar, el Sol? Responde Fabián con seguridad. ¿Qué pasó con Villar en Sol? ¿Qué ocurrió con él? No sé. ¿Vos? Sí, lo de Almeida. Sí. Lo de Almeida. Cuando Almeida le trajo, dijo, ¿cómo va a traer arquero chico? Y Almeida le dio crédito. No, puede ser este para Sol, para un arquero chico. Almeida le trajo. Y la misma estatura de Ever. No, era más alto, ¿o no? ¿Cuánto tiene Pero Ever? tampoco era, o es muy alto, Ever Almeida. 1.80 y algo. Ever Almeida. ¿Eh? Yo creo que casi la misma estatura tiene Ever Almeida con Villar. Por eso él sabía de la calidad y las cualidades de Justo. Villar Sí. tiene un 82. según- ¿Quién? Villar, Según un Wikipedia, 82. ¿verdad? El segundo Guti que de menos tiene. Un 80 creo que tiene Un Justo. 80. ¿Y Almeida? La altura de Almeida. No me sale a mí. 1.79 según un reporte Y lo de Fariñez está por ahí, Fariñez. de Ever. Un poquitito ahí. 1 o 2 centímetros. Sí. Sí, así, pero es internet, hay que ver si es real. Casi igual, sí, casi iguales son. De estatura. Y los dos grandes arqueros. Sí, señor. Ya Fariñez volvemos. dice 1.75. Sí, ¿Quién? Más 1.75. chico todavía. ¿Quién? El arquero venezolano. Que si hacemos un repaso rápido, Caracas, Millonarios, Lens, como decía el niño Jorge en su actualidad en el fútbol de Francia. Pichunag prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además de 30% de descuento en perfumería. Te esperamos en cualquiera de nuestros 366 puntos en todo el país o llama al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Fue finalista con Venezuela, dice Oscar Ulloa en el sub-20 en el 2017 frente a Inglaterra. Fariñez o Fariñez, el arquero venezolano. Qué comentario, ¿eh? Sí, Toda sí, parte, sí, ¿eh? sí. Sí. Y Sacó unas 6 pelotas, 6, 7 pelotas. Fue fundamental en el partido. Noel San Vicente fue el primero que lo lleva a la selección mayor. Después de Sudamericano Sub-17. Lo El que tenían- reclamaba ser Caracas, técnico de Venezuela, el mismo. Sí, San el mismo, Vicente. que fue técnico de Caracas también. Sí, el por eso mismo. que lo jugó con conocía. Nacional acá. Tal cual, el mismo. Sí. ¿Este qué? ¿Y qué tiene que ver David Ospina con él? Ospina fue el que lo David Ospina tiene 1,83 de estatura. No, Ospina lo habría saludado. Es el arquero que se va y le saluda al No, final. no, no, Claro, eso no, le- pero la altura lo que no. Sí, No, no tiene, ya le dijimos Claro, ya que claro, el primero que ayer le saluda y recorre las redes, cuando va a Ospina y lo saluda, eso recorrió todo ayer, terminado el partido.
reconociendo el trabajo de su colega. Acá está, ese mismo. No, Pero no para mí que tiene menos de 1,80. Acá dice 1,80. ¿Quién? Fariñez. No, 1.75 tiene. 1.75 tiene Wilker Fariñez. Y bueno, por eso le estoy diciendo a Cesarito Rego también que esto Wikipedia vos podés poner lo que querés. Sí. Sí, se puede retocar. Así es. ¿Sabe quién llegó al país? Rafael Carrascal. Está en el país Rafael Carrascal, colombiano que se va a integrar a Cerro Porteño. Hablamos ayer con Tulio Gómez, Sí. el principal accionista de la América, y tuvo elogiosos conceptos para él. Llevan a un crack, dijo Varias veces. varias ocasiones. Sí, sí, sí. Y remarcando que no lo querían soltar, pero que era el deseo del jugador ser transferido, salir, cambiar un poco de aire. Por eso sale del América, porque si era por el club, si era por América, no lo dejaban salir, es lo que remarcaba don Tulio Gómez. Sí, señor. Bueno, vamos a la Copa América de lo de ayer. Colombia-Venezuela. Y la explicación es el arquero venezolano, del 0-0, claramente. Sí. Del empate a 0. El destacado definitivamente, El destacado ¿verdad? definitivamente. Muy buen partido. Si no era Perdón. por ¿Qué arquero son la América de Martínez, el que estaba en Cerro? Cerro tenía el arquero Martínez. Miguel Martínez, que estaba en General Díaz. ¿Y ese pasó? Pasó a Cerro. ¿Qué tiempo? Miguel Martínez. ¿Eh? Por tenerlo a Jam y a Popo. O es Ronald Martínez, que fue solo el delantero de Cerro. ¿Qué se hizo? No, Rolando Martínez fue de a Strongest. Strongest. Por jugar con Gustavo Florentino. Llámale a su representante, por favor, ¿sí? O a ellos. Fue con Wilson Quiñones, que ya Gaona, sabíamos Hugo antes. Gaona. Se sumó O Ronaldo. a ellos, porque dos paraguayos en el Strongest. Sí, los dos presentados al mismo momento Y están, lo están tuvo trabajando. en Capiatá, lo llevó también en su momento. Nada Gustavo. que ver ni uno ni lo otro, dice. ¿Qué es lo que yo digo? No tiene nada que ver. Lo de Martínez, Lo de seguro. Martínez. No tiene nada que ver, dice. Y no tiene nada que ver. Ni lo uno ni lo otro. ¿Qué es lo que yo dije? Uno ni otro. ¿Por qué? Lo de Martínez que se No, pasó. ni Martínez el arquero, ni Martínez el jugador, seguramente. Ah, no, está perfecto. No, el error es mío nomás. Hay un Martínez en Sudamérica. En Sudamérica hay estaba anteriormente Adrián Martínez, pero ahora no hay. No. Adrián Martínez está en No, no hay libertad ningún hace 2 Martínez. años. Osvaldo Martínez, que se fue. No, otro Martínez, o nuevo, que incorporó, no hay nada. No, que yo sepa, no hay No hay nada. un Martínez así, ¿no? No. Porque lo último fue lo de Báez, el lateral izquierdo uruguayo, argentino que estaba en Uruguay, Mm. Gabriel Báez. Bueno, y ayer lloró Neymar. Por la cantidad de goles que está hecho, se quebró su ambición, su deseo, no digo su ambición. ¿Eh? 7 de Pelé. Un posteo de Pelé en sus redes sociales diciendo que cada vez que lo ve está sonriendo y que le contagia esa sonrisa y que espera que pronto pueda romper su récord con la selección Eso es mentira. brasileña. Y bueno, pero lo ¿Cómo? que siente no vamos a Eso ver. es Lo que- mentira. Yo cuento lo que postea después. Nadie ¿Qué quiere, cosa tan mala? nadie quiere que te rompan el récord, nadie. No, y seguramente Nadie, por dentro seguramente cruza los dedos, pero Sí. yo cuento lo que postea. Menos Pelé que más. ¿Sabes qué? Yo no le creo. Creo que fue Batistuta. Algún jugador dijo que jamás iba a querer que me rompan el récord, ni en la fe vida. Sí, y si uno quiere tener eso. ¿Y qué dijo Neymar? No, el posteo de que lee. de Pelé. Perdón, ¿dónde jugó Neymar? En club. Santos. ¿Dónde jugó Pelé? Santos, sí. Mira, no desacredite mucho lo que dice Fabián, porque el Santos, modestamente, una institución pequeña, y a Pelé se le puede representar, porque el que ya Pelé. Pelé tiene su año. Sí, del 40 de Pelé. Y no compite, y como es del Santo, yo estoy de acuerdo con Ricardo, si buscamos el origen de lo que dijo, vamos a encontrar Santos de Pelé, porque el Santo, cuando se decía, era el Santo de Pelé. Sí. Yo no escuché la identificación. Es cuando jugaba, vos decías el Santo de Pelé. Es decir, doble campeón de la Copa Libertadores, no hay ningún Martínez en Sol. Ok, gracias, hecha la aclaración. Vos decías, Ricardo, el Santo de Pelé. Sí, hasta ahora. Hasta ahora, porque cuando hacía alusión al Santos, lo primero que se decía el Santos de Pelé, que fue bicampeón. Espera un ratito, Gustavito, ¿qué te pasa? Yo sé que tenés amor por Brasil, pero Perana, sí, gol de Pelé, en Santos. Vai ser cobrada a falta agora pelo Pelé, 2 na barreira, correu, o Rei atirou, gol! Y Neymar es de Santos. Sí, de hecho la foto que postea Pelé cuando habla sobre esta situación que comentaba es cuando Neymar estaba en el Santos, allí se lo ve con la camiseta de concentración.
el santo para Pelé, para el santo cuando Pelé, antes preguntaba, ¿qué es eso de santo? ¿Qué es santo? Entonces decía santo de Pelé, santo de Pelé. Fue bicampeón de la Copa Libertadores de América. Santo de Pelé. Y eso quedó ahí como un cliché usando la presión del viejazo. Y ahí está Neymar con Pelé. Sí. Y los dos son del Santo. Y a lo mejor se le representa Claro. a Pelé, Neymar. Porque además empezó en Santos Neymar, no es que pasó nomás por... No. Los dos comenzaron Sí. en Santos. La más rica historia que escribió Santos fue con Pelé. Sí. Eso indudablemente. La puta te rasca que yo estoy de acuerdo con lo que. con Yo lo no, que le Arturo, digo. pero yo no. Como Dice, decía, ninguno cada vez estamos que enfermos veo- por no estar de acuerdo, ¿verdad? ¿Eh? Que yo no estoy enfermo por no estar de acuerdo con ¿Y yo ustedes. estoy enfermo, estoy de acuerdo? No, ninguno dije, al empezar a los Ricardo, el amor y el Pelé del 61-62, quienes vivimos, yo ni tenía nada que ver en esto, ni se inauguraba Radio Noti, yo escuché de rebote, y escuchaba radio brasileña, incluso cuando Cerro fue a jugar ahí, yo estaba escuchando radio brasileña. El santo de Pelé fue único, Sí, y se le ha de representar a Pelé Neymar, le da rabia. porque, Pelé. ¿cómo? Le ha de dar una rabia a Pelé. No, yo no. Pero ¿por qué Hasta te el vas mundo- interpretando a la Lo que puta menos son? quiere Pelé es que Neymar sea Eso campeón no, del mundo. No, eso, pero que le él haga lo que goles. quiere es que un jugador del Santos, Claro, la identificación. la que tienen con el identificación Santos. del Santo con Pelé, Su que hijo otro también jugador estuvo del en Santos. Yo estoy de acuerdo con Ricardo si es de otro club y de otro país, pero hay una raíz ahí, que es Neymar Santos, Pelé Santos. ¿Se entendió? Sí, Obviamente, absolutamente. ¿me entendés bien? Tiene que ver ¿Vos me los entendés, colores. niño? Sí, sí. Es la raíz, la cuna, donde sembró el Santo. Claro. Se debe sentir padre de todos los que salen de Santos. En el Pelé. comienzo también, Argentinos Junior Maradona siempre se lo. Maradona, Argentinos Junior, su comienzo. Es la misma situación. Pero lo que si ganó, han- pero lo lo que tiene ganó, identificado por Boca, pero ¿verdad? lo que Por Boca. ganó Pelé con Santos y en la selección, sacarle Sí. Neymar, le está reflejando a Neymar selección. Selección. A Pelé le vino a la memoria lo que seguramente era él del Santos Claro, con selección además, empezando muy joven, como le tocó a Pelé. a los 17 años. Y Neymar, Y Neymar también, más o menos por esa edad. Y entonces, ay, ¿por qué no? ¿Vos le crees a Pelé? A Neymar. A Neymar yo sí, creo que- a yo Pelé creo no. que hay- Espera. Acá se va a armar un kilo. Hay ahí un sentimiento especial, no creo que sea por tirar nomás. de Pelé. ¿Por qué Pelé Pero mentiría? claro que va a ser, si no se va a sentir, van a decir Ricardo, que está hay fichado. la raíz, El otro yo. la ¿entiendes? raíz de el Sentimiento. el sentimiento donde comenzó Pelé Santos y Neymar Santos. Selección se le representa a Pelé. Claro. Así vos me decís, Le estará dando ¿cómo? por los huevos le estará dando a Pelé que Neymar se acerque. No. Te puedo A esta asegurar, altura de Arturo, su que no. vida ya. No, 80, después, 81, lo vamos que a es, ver tampoco. Va a No. tener 100 y va a creer siendo el rey él, el único Pero rey es él, Pelé. el reinado le transfiere a Neymar No. del Santo. Acá, Nadie- acá hay emociones encontradas Nadie entre quiere Pelé, transmitir su reinado. Y Pelé va a Arturo. seguir siendo Pelé por más que Neymar lo pase. que por más que Saúl, le va a ser más goles. grande a Pelé todavía. Saúl quería matarlo a David porque le tenía que dar el reinado. Imagínate si Pelé le va a querer dar el reinado a Neymar. Vos no podés hacerte cargo de eso. Bíblicos. No. ¿Por yo qué no. te tenemos que discutir? Yo te iba a decir cuánto tenés para perder, Ricardo. No mucho, pero creo que esta vez paso Algo al sobra. frente. Paso al frente, no. Me siento confiado. Dice Óscar Ullón, Pelé es el más duro crítico de Neymar. Pero para bien de Neymar. No lo puede. Claro. No, El- pero el lo más puede crítico- criticar en el sentido de corregirlo. algunas Uno cuestiones. morocho, Por ojos ejemplo. negros, el otro rubito de ojos verdes. ¿Quién? Y- No se puede. Por ama no. Le pido mil disculpas, comandante, pero que Bore, ese Ricardo Mendoza, dice F. Reira. Yo le dije que es un Bore. Buenas tardes, cuando consulta Carrascal está habilitado para la Copa. Sí, Sí. ya se eliminó Con la el nueva tema reglamentación puede jugar Copa. ¿Eh? Puede jugar Copa con la nueva Puede reglamentación. jugar Sudamericana, Libertadores puede jugar. Juega por dos. Sí, Jugó en claro. América, ahora en Y Cerro. puede volver después a jugar por el América si es en un caso Pero ahora hipotético. ficha por Cerro. Sí, no, si seguía Para la jugar América, Clausura por y ejemplo, Copa. puede volver a la América. Sí, pero ficha por Cerro. Sí. Si no fichaba por Cerro no jugaba. No, porque claro. tiene que estar fichado y Tiene que estar fichado. inscripto esa es y la habilitado. ventaja. Así que un pobre, vos son pobre. Yo le creo a Pelé en sus sentimientos para Neymar. ¿Y vos? Sí, claro. no. Yo no le creo. ¿Y vos, niño? A mí me pareció sincero. Yo cuando Sí. vi por lo menos. ¿Qué más va a perder Pelé a esta altura? Claro, No. o sea, yo lo vi.
Claro, si pierde ahora no recupera más, que es diferente. Pero ¿por qué, Pío, tenés que... Un programa deportivo y Pío hasta todo... Y- Hola. ¿Qué es lo que es hipocresía? Excelente, Gustavito, como Ah, siempre. quiere decir que Gustavito, que vos que eres un hipócrita, Pelé. Yo te voy a decir una Muy cosa, bien, espera, Gustavito. Espera. Qué monstruo. Primero vos sos un atrevido, Gustavito. Te voy a decir por qué. Y Ricardo lo de carácter lo embore. Te voy a decir por qué. Ricardo lo embore. Te voy a decir por qué. Quien no vivió la etapa de Pelé en Santos, y a ese le representa a Neymar. Porque ¿qué es lo que él va a querer? Que un goleador histórico sea del Santos. Claro. Y ese es Neymar. Que un goleador histórico de Brasil sea también del Santos de Pelé. Eso es lo que él quiere. Pelé que ya tiene 81, 82. Va a cumplir 81 en octubre. Y eso nomás es. Rey. Claro. ¿Eh? De su misma cuna. De su, vos me entendés, de su Sí, mismo. ¿Quién sí. llama a los oyentes? ¿Qué quieren los oyentes? Hola. Hola. Es bueno tipo. ¿Y para qué? ¿Quién llama? ¿Quién llama a los oyentes? Ese 18 por 3800. Yo le creo a 700. Pelé y le creo a Neymar. 700. ¿Yo qué dije? Urbana, 8. Bueno, un número más, un número menos a esta altura de mi vida. Se 18. 618, 4700. Ya entendí, niño, la puta. Perdón, me salió del alma. 18. 4700. Yo le creo a Pelé y a Neymar. A los dos le creo. A 9 está del récord. Hola. 9 goles. Oi, Arturo, como vai? ¿Você cree o Pelé o deseo lo mejor para Neymar? Não, Arturo, tem razão, hein? O Ricardo tem razão. O rei é Pelé, e somente tem dois reis no Brasil, é Pelé e logo é esse cantante aí que você tanto gosta, Roberto Carlos. Roberto Carlos, somente tem dois reis. Momentinho. Você sabe lo que dijo Neymar, lo que falou? E eu sei, mas falta muito o Neymar. Neymar não tem um mundial. No, o você Pelé não tem entende. três, Você tem não tá... 1.200 Você gols. não compreende. Você não compreende. Você não compreende. Você tem que ter leitura compreensiva. Você não Tem entende. leitura compreensiva, Arturo. Tem Pelé, Tem, tem três momentinho. mundiais. O Tem Pelé, 1.200 gols. o Pelé, nós estamos comparando. O Pelé desea lo mejor para Neymar. Eso fala. Você fala em português, Arturo? Em português estou falando. Sou fanático do seu programa, mas você fala bem português? Eu falo português. Fala aí pro Ricardo dizer pra você o que verdadeiramente é o Pelé. Não, bueno, você vai embora. Perdão, me salió el alma. Bueno, va embora. ¿Qué Oye, ocurre? Marcela, tío. No estamos discutiendo que Pelé va a ser mejor que Neymar. No, no que pasa es, y que en la historia, el más grande de toda la historia de Brasil es Pelé. No estamos discutiendo eso. Neymar está emocionado por los deseos de Pelé para él. Eso nomás es. Y lloró por eso. Porque está para ser el goleador histórico. Lloró porque sabe que es una gran mentira de pelea. Se da cuenta y le ha dado ganas de llorar al pobre. Hay teléfono ahí, Gustavito. Yo no sé cómo se puede ser así. Che. Acá está cuando llora. Muito grande, fazer parte da história, né, da seleção brasileira. Y hace parte de la historia de la selección Para ser brasileña. bem sincero, meu sonho era sempre jogar pela seleção brasileira. Mi sueño es jugar para la selección, traduciendo por si no entienden. A esses números. Ya llegar a esos números. Cara, pra mim é até emocionante, sabe? Porque passei por muita coisa Pasé por muchas cosas. nesses 2 anos que ¿Hay são bem, acho que difícil e complicado, sabe? Difícil y complicado. E esses números não são nada ao que Está emocionado. a felicidade que eu tenho de jogar pelo Brasil. Muchas gracias. Representar o- Este es el que lloró por lo de Pelé, ¿verdad? Sí, Fabio? post partido, las declaraciones. Más dudoso que su caída. Dice, Ricardo tiene razón, dice. O Calullo, a la pucha. Y es que es regionalista el que está cerca de... ¿Y por qué tenés razón? No, yo no tengo razón. ¿Por qué no le esperan a Pancho para el tío? Vamos a preguntar a Pancho. Pancho, si está escuchando la radio, va a querer tener lo de... Bueno, ¿ustedes creen que todo bola lo de Pelé? Esperan, Agustín. Yo sí. Si postea, se sube en sus redes, Yo algo creo- es por yo algo. creo en dentro de la en alegría. Pelé. Creo que hay un sentimiento especial por eso que Claro, comentaba yo también. Arturo. Todos están sonriendo, de dice las ahí. raíces. Subían su Totalmente. propio ¿Sabes Instagram. cuántas veces se Pelé. abrazó con Maradona y se odiaban a muerte? No, Maradona no. Y sí, pero se Hola. abrazaban, se besaban. Ahí, un rey, un más grande. Hola. Hola, Arturo. Sí. Yo creo que no está muy equivocado, será, porque lo que vos dijiste, esa identidad que tiene Pelé, inclusive, tanto los niños que tiene, lo único que puede relacionar es Pelé. No, parece que no me entendés. Vamos otra vez a explicar. Pelé fue único. No estamos discutiendo eso.
Neymar está emocionado porque Pelé, ¿qué le dijo? La emoción de Neymar es por estar cerca de romper el récord de Pelé. Y después aparece el posteo de Pelé en sus redes sociales. Dice, yo como todos los brasileños siempre me alegro cuando lo veo jugando al fútbol. Sí. Afirmó Rey en sus redes sociales. A ver, vamos a repetir para Gustavito que no escuchó. Se desconcentró. Yo como todos los brasileños siempre me alegro cuando lo veo jugando al fútbol, dijo Rey en su Instagram. Después otro mensaje dice, hoy ha dado un paso más hacia mi récord de goleador con la selección y lo estoy alentando para que llegue allí. Y eso no es lo que le dice. El otro yo del doctor Menéndez. Totalmente. Con la misma alegría que he tenido. En Brasil le dicen Neymarketing a Neymar. El otro yo del doctor Menéndez. La gente no sabe quién es el otro doctor Menéndez. No me rompa los huevos. Arturo Rubín jamás entrenador de otra institución se entendió. Aníbal Vera, Choco. Gracias, Choco. Mi teléfono ya está en la última, será. ¿Qué? Y se agarra uno de los huevos. ¿Quién? Y Pelé cuando dice eso. ¿Por qué hay que ser tambor en la vida? No sé. No le convence un Santos, no le convence Neymar. Pelé de la era Maradona, yo creo que sí, porque era diferente. Pero es una edad Pelé que ya es diferente. Hoy no. Es diferente. Si fuera sí peleaba con Maradona. Pero es la raíz es Santos. Ustedes no vivieron el Santos cuando surge. No. Entonces no tienen idea lo que era Santos con Pelé. Bicampeón de América, un club desconocido. Campeón del mundo. Y Neymar es ahí, de las raíces del Santos. Por eso está así Pelé. Señor... Tranquilo, Arturo. Bueno, contigo, Luis. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha la nueva cheddar Bun de mostaza, con delicioso bacon crujiente mallado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Mete un golazo de media cancha tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostaza_PY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Hola. Hola, Arturo, ¿qué tal? Bien. No, los rapazes son más chanta y poquita que nadie, Arturo. Y Neymar le mira y llora. Pero lo que dice Ricardo es que el bola es Pelé, no Neymar. ¿Cortó? No estoy comprendiendo, Arturo. Un espacito, por favor. Es mejor un portuñol. Qué programa raro será. Hola. Hola. Alô, comandante? Sí, você fala. Aqui no Brasil só conhecemos duas pessoas. Antes do nascimento, Pelé. E Maria Meneghel, Xuxa. Pero você não entende, você não compreende lo que estamos falando. Você não entiende. Acá no estamos diciendo si Pelé es más que Neymar, si Xuxa es mejor que Susana Jiménez. Lo que estamos diciendo es que, explicarle a la audiencia, o entró tarde, o no entiende un carajo. ¿Cómo se dice carajo en portugués? No, es un carajiño, no entiende un carajiño. Acá la cuestión es el récord de goles en la selección. ¿Qué es lo que dice? Se emocionó Neymar porque Pelé le deseó lo mejor a Neymar. Porque está cerca de romper ese récord y además Pelé en un posteo... Sí. Dijo que está contento. Así nomás. Hola. Hola, Arturo. Sí. Quiero decir dos cosas nomás. Deja de ser autoritario. Ahí no hay libertad de expresión ni de prensa. Y segundo, Pelé va a ser siempre Pelé. Y Neymar no figura frente a él. Por favor, deja de ser autoritario. Vamos a la... Pero espera un ratito. Ricardo dijo lo que quiso. Cortó a la puta. Él es peor que yo. Me cortan la cara. Vos sos un boludiño. Pero ¿quién está comparado? Vos sos un boludiño. Vos estás confusado. Vos sos un boludo, boludiño. La puta. No entiende lo que está pasando. Él no sabe en qué mundo vive. Lo que dice Ricardo, que no le cree a Pelé ni a Neymar, que lo de Pelé es bola, cuando dice Pelé, ojalá me bate al récord de goles. Eso es lo que Ricardo dice, que es bola, que es bola, eso dice Ricardo. Fabián, Jorge y yo pensamos lo contrario. Creemos porque sus raíces son de Santos
jugó Pelé, y a lo mejor vos no sabés como pendejo, y ahí está Neymar. Entonces andale de la historia del Santos en el 61-62, para que comprenda. La puta, ¿quién está en línea? Hola, Arturo. Esto será, hola. Hola, Arturo. Sí. Ni Neymar ni Pelé, Arturo. Maradona. No entiendo un carajo, otro boludiño. Carajo, no están entendiendo lo que estamos hablando. ¿Sabe por qué? Están tocando de memoria. Además, comparaciones podemos hacer porque Pelé tiene No, pero otra cosa lo Neymar estamos no tiene, o sea, no tan lejísimo, no es esa la cuestión, la comparación. Sí, hoy está el aniversario de la APF y Robert Harris nos está recorriendo la radio y después nos va a tocar a nosotros, vamos a sacar número. Mucha felicidad a la APF cumpliendo 2 años. Ronald de la tribu. Comandante, a audiência não entende caralho do que você está falando. Así mismo, nadie entra a comparar si Maradona es mejor que Pelé, si Cristiano es mejor que Maradona. Parece que no entienden. Puede batir un récord Neymar de ser el jugador histórico de Brasil. Pelé desea que lo sea, ¿verdad, Fabián? Sí, tal cual. Y Ricardo dice que bola. ¿Qué pasa? Qué pucha va a querer que sea, ni en pedo. Nadie quiere entregar el trono nunca, jamás. Pero igual sí que va a entregar el trono por ser récord de goles Neymar, si Pelé es tricampeón del mundo con Brasil. No importa, pero de los goles estamos hablando, no de los títulos. Ni cerca de... No, pues estamos hablando de los goles. No vayan a querer cambiar ni ahora. El derecho no pone cerca del trono Neymar. Estamos hablando de goles acá, no es trono ni el mejor o el peor. Estamos hablando de goles. Están acomodando a su manera ahora, porque están perdiendo. Les dije estamos hablando de hola. Maradona mejor que Pelé. Comandante. Sí. Parece que no entiende. Puede batir un récord, hola. Sí, delay. Tiene delay, el famoso delay, término moderno. Antes no se está en el interior, delay. por eso. Volvemos a ver si ustedes entienden o no entienden un carejiño. Mire, oyentes los huevos. No estamos comparando que Neymar va a ser mejor que Pelé, ni Pelé va a ser insustituible en Brasil. Pelé le desea lo mejor a Neymar por los goles que está haciendo y si puede alcanzar goles históricos con la selección brasileña. Muy bien, el mono estaba ¿Y qué es lo que quiere el mono? Y brillante, me dice. Llámale por el mono. Brillante. Llámale si tiene huevo el mono. Llámale. Entonces, acá o entienden o no entienden. No se compara Pelé con nadie. Estamos hablando del mercado brasileño para comenzar. No estamos hablando Pelé, Maradona, Erico. Nada que ver. Tienen que entender ustedes. Le desea lo mejor Pelé a Neymar y que sea el goleador brasileño histórico, ¿verdad? Sí. Con la selección. Está 9 de esos, 9 goles. Jorge deja escapar una lágrima de emoción, Fabián y yo. Se quebró Neymar. Ricardo dice, todo es bola. Sí, eso es lo que dice Ricardo. No le creo a Pelé, ni le creo a Neymar. Y yo no creo, dice Ricardo, que Pelé esté feliz. No. Porque le van a reemplazar su récord. Eso es lo que vos decís. Sí, que va, nadie quiere entregar a para el boludiño que llamó y que se acabe la dictadura. Sí, Ricardo está diciendo lo que él quiere. Políticamente correcto. ¿Quién? Cierto. Políticamente ¿Dónde está el mono Tabarelli? ¿Por qué no sabe tiene huevo que se hable el mono? Un programa deportivo de nivel nacional como está hablando de ¿cómo es este tema? No sé por qué salió ese relucir. Ahí está, sí. El mono tiene la misma que yo. Dice Batistuta cuando dijo que no quería que Messi le pase en su récord. Jamás quise, me daba rabia, dijo, sí, y lo dijo Batistuta. Ni bien ni mal, y no todo lo contrario, amigo. Perana, mono. ¿Qué tiene que ver Batistuta? Batistuta puede ser él y el otro puede ser otro. ¿No estás escuchando el mono? Siempre nos distingue con su audiencia. No está entendiendo vos, Sasa. No está entendiendo Oscar Urión. Ustedes pero no entienden. Voy a ser bien grosero ya. No entienden pio cara, perdón. Llamar a Sasa si va a desear a otro jugador. No se trata de eso. Pelé. Claro, Sasa no va a tener la identificación no, con otro jugador. Pelé es del Santos, Neymar del Santos. Los dos comenzaron son del Santos. Si Neymar era de Fluminense, Botafogo, yo no creo que sean su mismo deseo. Pero si en sus mismas raíces, Santos de Brasil, los une el Santos de Brasil. Los une el Santos de Brasil. Claro, que siga teniendo a alguien de Santos el récord más. Claro. Y si es un nieto no le va a romper, que lo rompa alguien del Santos. Que son Dios santos. Batistuta, súper sincero. No estamos hablando de... a la puta. No, pero vale la comparación, Arturo.
Pero Batistuta, ¿qué tiene que ver con Messi? ¿Qué tiene que ver? Dijo que cuando Messi se pero ¿qué acercaba, tiene que ver con Messi? y son los dos argentinos. No, ya sé. Batistuta era el goleador de la selección. Los dos son del Santo. No, ni siquiera su nieto Pelé no le iba a desear a Neymar que sea, no. ¿Por qué, Dios? Y porque el hombre es así, Arturo, el ego del hombre es superior a cualquier no cosa. sé si Pelé ya ganó todo. ¿Qué más tiene que ganar Pelé? Ya ganó todo, niño. ¿Qué más tiene que ganar? Y le va a sacar, Pelé. Se va a morir cuando Neymar lo pasó, y murió Pelé y lo pasó Neymar. No, deja que muera primero después que lo pase Neymar. Y de muerto va a hablar. Y no, y de muerto no va a saber, porque es lo que menos quiere que lo pase. No te puede hacer cargo. Iba a morir tricampeón del mundo y el otro todavía no ganó. No importa, estamos hablando de goles acá, no estamos hablando de campeonato. Tanto quiere comparar de que le va a quitar. No, pues estamos hablando de goles. Ahí le quitas parte de la historia a Pelé cuando le quitas la calidad de goleador de la selección. ¿Hace cuánto que estamos hablando? Y ya, como cuando niño metió el tema. Porque 30 minutos. 30 minutos. Pero le gusta a la gente, está... Sí, le gusta a la gente, a la gente le gusta la pelea, la discusión. No, la gente es muy entendida. Yo soy un boludo. No, si le está dando... porque el tipo te dijo, Ricardo tiene razón, por eso. Te dije que no quería apostar porque te iba a ganar. ¿Pero qué me va a ganar? Sí, ¿cómo es tu frase? Si sé que voy a ganar, soy un vivo. vivo. Apostar, si sé que voy a ganar, soy un vivo, y si voy a perder, soy un tonto. No quiero ser ninguno, lo doy no puesto. Y me mira y... vamos a hablar en portugués. ¿Quién quiere perder el podio? No vamos a entender. Cierto, muy bien. Dice Aníbal Cuña, ¿quién quiere perder? Nadie. No nos estamos entendiendo. ¿Por qué lloró Neymar, Fabiaño? Está emocionado. Pancho no viene todavía, Pancho viene acá 2 y 22, 23, 24, 30, está antiguo, perdón, ¿qué decir? ¿Cuántos años tiene fútbol a lo grande y vamos a esperar a Pancho? ¿Y qué tiene que ver eso? No, y parece que si no viene Pancho no podemos discutir. Oye, Ricardo, no le crea a nadie, no le quiera a nadie. Ahora lo único que falta es que yo diga, señores, esperemos a Pancho y empiece a llorar. Voy a ser más falso que Pelé. ¿Quién? Y si yo digo, sí, vamos a esperar a Panchito. Más falso que Pelé voy a ser. El mundo sigue. Borussia. Pregunto cuántos partidos tiene penal la selección y cuánto tiene Neymar. Esa no es la discusión. Ok, dale, no puede hablar, dice, está bien. Bueno, ¿a vos qué puso Tabarelli, el mono? No, el mono puso el ejemplo que también decía yo, lo de Batistuta con Messi. Cuando le preguntaron, dijo, yo lo que menos querían que Messi siga haciendo goles. Querían que gane Argentina, pero no que haga Messi los goles. Nadie quiere entregar nada, nadie. Con todo lo que hizo Messi por no superar la Batistuta iba a ser menos. ¿Está escuchando, Pancho? ¿Qué dice Pancho? Estás con todo, me dice. No, estoy con todo. Está en camino, está llegando. ¿Qué le dijiste a Pancho que vamos a pelar el sentencio? Sí, si no vamos a morirnos todos si no viene Pancho. Levantamos el programa. Cambiamos el horario de fútbol a lo grande. ¿Qué puta será? ¿Por qué no le putean a Ricardo, será? Yo estoy en esta de acuerdo. ¿Qué? El programa comienza, si está o no, Pancho ya. En esta estoy de acuerdo con Ricardo. Pero es la opinión. Pero es buena idea, podemos hablar con la dirección de la radio y comenzamos 12:30 desde el lunes, fútbol a lo grande. Con Pancho. No es mala idea igualmente, podemos preguntar la dirección de la radio. En el debate. Qué ñañazo, no es mala idea. Ahí yo... La gente no sabe ni de qué estamos hablando. ¿Cómo no vas a vayarte? ¿Y cómo si creen que estamos haciendo comparaciones? No hay manera de comparar. No, pero no estamos haciendo luego comparación. Por eso. Es que mezclan mucho. Fabián mezcla mucho. No, por favor. Yo te decía una cosa a vos, Ricardo. ¿A qué quieres? Pregúntame quién es para mí el mejor del mundo. Sé yo sé. Políticamente. Yo sé que ¿quién es el mejor del mundo? Hoy. ¿Para vos, Maradona? Hoy, sí. Pero hoy jugando me encanta Messi. Sí. No sé si entiendes. Sí, claro. Para mí el mejor del mundo Maradona. Sí. Visto cosas y visto una serie de Ricardo otra vez. No puede ser lo de Maradona. Es independientemente de su vida privada, claro, y todo lo otro. Es otra cosa. Yo tirando futbolísticamente. Visto cosas de Maradona de la gran puta. Lineker habló hace poco. Pero no puede, no sé cómo puedo decir. Hoy se puede discutir Cristiano y Messi. Messi, sí. Y después vos podés decir este o este, ¿verdad? A mí me preguntan y yo me quedo con Messi. Si a mí me preguntan, ¿y vos? Messi. ¿Y vos? Hoy sí, Messi. ¿Y vos? En un momento dije Cristiano y vos. Sí, son distintos, pero quieras, Messi, yo creo que... Messi. La fantasía tiene esa fantasía agregada. Pancho a lo grande dice, no te dedicas vos, Ricardo. Pancho a lo grande. ¿Quién? Bueno. ¿Su mamá? ¿Cómo? ¿Su mamá escribió? No te pregunto en serio. Pancho a lo grande dice acá. No, y bueno. si escribió la mamá, no me pregunto.
Por ejemplo, lo que quería resaltar es que un cerrista como Virgilio Ferreira le deseó que sea goleador Julio Dos Santos, a Julio Dos Santos que sea goleador. Sí. ¿Eh? Sí. ¿O no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Y es mentiroso? Y dice Ricardo. Mi teléfono está en la última, será. Me miro con cariño. Año y medio. Año y medio. Yo, con mi teléfono, ya nos miramos con cariño en la gran puta, o sea. No, digo, mira, me mira, yo le miro. ¿Qué pasa, le? Y él me mira, yo le miro. Con mi celular, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Que yo la bueno, si los oyentes entendieron, pero tenemos que terminar. Esto lo hablamos a pedir a Pancho que venga. Vamos a ver qué dice. No, pero todavía falta, pues Pancho está en camino. Aquí me dice un oyente, si no fue la grande va a ser cumpleañitos infantiles. Porque si el Pancho no existe. ¿Qué? Que es la piñata de Pancho para que sea cumpleaños infantil. Ahora somos cumpleañitos infantiles, porque sin Pancho no funciona. Locos. Bueno. Que no choque Pancho ahora, pobrecito. ¿Seguimos? Seguimos. ¿Qué pasó con la gente? No. Gustavito le cortó todo, vamos a ver si Gustavito le cortó. 618 4700, este se me pegó acá. Este se pega acá. ¿Cómo hago para despegar otra vez? Se me pegó la tipografía, como en la letra, escribo y quiero cambiar y está todo pegado. El espacio. Y esperar y buscar. ¿Dónde está el espacio acá? Mostramos. Datos móviles, filtro. ¿Dónde está el espacio acá? ¿Y después? Mi celular, mi celular, Llamamos para un técnico. Ese Rodrigo Canciampi no es el técnico en la materia. Sí. Rodrigo, vos piensas técnico disimulado, nomás recibiste tu título de... Sacame por este espacio. Y por Ricardo vas a hacer todo. ¿Dónde está este espacio? Cuando escribe se le encima todo. Escribo y la letra no se separa. No vaya más quilombo, ¿ok? Cagamos acá. Trate de habilitar. Está habilitado. Contigo, Luis. En Paraguay, Pirelli es el centro emblemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano de Rocalonso, Ñembucia, del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro emblemático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostá legal, apostá sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regalamos, regala Vmayflores. En Tupiaga sacamos al rey de la casa. Hasta el domingo elegí el regalo perfecto para papá. Vas a encontrar bicicoolers, parlantes, televisores, afeitadoras, parrillas y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. Bueno, el tema ya pasó. Pero hay gente en espera, dice Gustavito. ¿Qué es lo que quiere? No ¿A sé. quién llama? Hola. Hola Arturo, Sí. vamos a hacer una comparación para que podamos entendernos. Ponele que vos sos el número uno en audiencia, ¿verdad? Y el programa deportivo del mediodía. Si vos le vas a desear a otro que sea como vos, que alcance tu ranking que vos tenés. Del mismo palo sí, del mismo programa sí. Bueno, pero si te supera te vas a poner contento, le vas a desear. Claro que no, Arturo. Estás entendiendo, pero Pelé y Neymar son del Santo los dos. Ya sé, pero son No, futbolistas. yo no quiero ¿verdad? que otro sea, si es de aquí que sea, no está entendiendo. La raíz lo que estamos hablando. No, Arturo, no. Pero no es le vas a competencia, desear. chau. Neymar no es competencia para Pelé, ¿se entendió? Claro. Zico, el llamado el Pelé blanco, carajo, sí pudo haber sido competencia de Pelé. Le llamaban el Pelé blanco. Sí. Hasta le pusieron el Pelé blanco a Zico. Sí. Pateaba los tiros libres de la gran. Ese sí llegaba. Del Flamengo. Zico, apodado el Pelé blanco. Pero es del mismo palo, de la misma raíz. Los dos son del Santo. La puta me pone nervioso. ¿Quién llama a Gustavito? La puta. Para eso yo vengo acá. Leca, hola. Hola. Sí. Boa tarde. ¿Eh? Tudo bem? Tudo bien. Você fala.
Arturo, só uma comparação. Pelé, tricampeão mundial, goleador máximo da seleção brasileira. Sí. Si le pasa a Neymar, va a seguir siendo tricampeón mundial, pero ya no va a ser goleador de la selección brasileña, Arturo. Momentinho. Você escucha para mim? Eu tô te escutando, cara. Bueno, o deseo de Pelé, o deseo de él es que Neymar alcance un récord nuevo de goleador en Brasil. Ese es su deseo. Nada más, los dos son del santo, ¿você compreende? Brasil! Você acredita nas palavras do Pelé? Mas dice Ricardo que es boladinho, que Pelé bola. No le cree nada. É bolinha mesmo. Eso falou Ricardo. É mentirinha, é bola, dijo Ricardo. ¿Você compreende? O Ricardinho tem a frase correta. Está bien, está correctinho. Bien, agradeceu você. Bueno, parece que no... Y vos, ponele por Ricardo. Luis, el micrófono. ¿Qué querés, Luis? Nada. Atenta. Yo te estoy viendo acá. El portugués que hablan con los oyentes. ¿Qué tal mi portugués? Impecable. Espectacular. Te agradezco mucho. Hola. Arturo. Sí. Con todo respeto, Ipuco es Maguazo. Tenés razón, Ipucuña, muy largo. Longe. Largo, Ipucuña. Existe un guaraní, portugués guaraní. Pucuña, guaraní, portugués. Es cierto, pero interesante porque finalmente son dos monstruos del fútbol. Sí. Eso es indiscutible. Creo que no. Y Zico también. Eso puede discutir. Y Zico. Pero la gente no sabe quién es Zico. Pocos saben porque después Zico como técnico fue a Japón. Sí. Y él se alejó del mercado brasileño. No, él se alejó, güey. Se alejó. Sí, se fue. Estuvo por Asia, no sé, por los países árabes dirigiendo. En busca de la guitarriña. Pues se comprende. De la guitarriña. Sí. Y se fue, ojo. Y le llamaban así con el Pelé blanco. Porque era un monstruo. Técnicamente y los tiros libres pero eran fantásticos. De Zico. 86 o 86, hasta el 86 jugó en la selección, ¿no? Sí. Esa última Copa del Mundo. Sí. Y entonces, pero no era del Santo. Campeón de América con Flamengo. Sí. ¿Qué más logra contra Francia? Ya está, ya. Vendemos Luis. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se den a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralas en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En este mes no pienses más, tengas la edad que tengas. Si sos o no profesional en la Caja Mutual, empieza a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes y este mes por el mes de papá, porque papá me importa. Entre todos los nuevos afiliados habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria, 218-4000. El orgullo de los colores de nuestra albirroja van más allá del fútbol. En esta Copa América, acompañala con la nueva Pilsen Albirroja edición limitada. Escanea el código QR y participa por bicicoolers, televisores, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la albirroja puesta. Cavaquiquiño se llama la guitarra, no guitarra la guita, no el instrumento. Muy bien. Pelé y Neymar están trabajando para una publicidad grande en Brasil y están abriendo el camino según comentan. Así en el Brasil le conocían como o Galinho de Ouro. Asico. Qué jugador. Transmitimos el partido Flamengo 5, Cerro 2. ¿Sabe quién fue el central de Cerro ese partido? Dos Santos. El papá de Julio. El Gato Fernández, el arquero. Fíjate, creo que Zico hace 2 goles, uno de penal y otro de tiro libre. El de tiro libre es la gran puta de Zico. ¿Qué año dijiste? Yo no me acuerdo el año. ¿Y yo qué le dije? No, yo quería saber el año, no. 5-2 ganó Flamengo a Cerro en el Maracaná jugando. Y ahí lo vimos, lo que fue Zico en su esplendor. Sí. Extraordinario. Extraordinario. 81. Ahí está. Ese año fue. Ahí tuvimos nosotros en el Maracaná. 5-2. 5-2, Varoniño y Núñez. Otros 2. ¿Y cuánto goles hizo Zico?
2. Y uno creo que hizo de penal y otro de tiro libre. Julián Jiménez y Julio Dos Santos justamente para Cerro. Sí, el central, el papá de... el papá de Julio. Ahí estuvimos. Sí, 81 figuras. Ahí estuvimos, le vimos a Zico jugar, de la gran puta. Extraordinario. Aparte de verlo en la selección, ¿verdad? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está dudando de mí? No. Estoy viendo la... Uno hizo de tiro libre. Aparece toda la planilla de... Y no hizo uno de tiro libre. Ese detalle no figura, pero sí el tiempo a los 19 y a los 26. Zico. Los goles de Zico. Estaba complicado el partido para Flamengo y después la vuelta. Roberto Fernández. Y te dije, Figueredo, Jerónimo Velar, Isidro Sandoval, Julio Dos Santos. No está en orden, claro. Y Julio Dos Santos, papá de Julito Dos Santos. Benítez Osorio, Julián Jiménez, Aldo Florentín, Amado Pérez, Milton Acosta. Isidro Sandoval. ¿Eh? Isidro Sandoval. Claro que no está en orden. No, central también, Isidro. 14 de julio del 81. Hace poco. O sea que falta poco para que se cumpla un año más. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo y motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escríbenos al WhatsApp 0976-101010. Chacomer respaldo total. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra, escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes por cada producto en promoción. Recibís un cupón y si compras nuestro e-commerce, casagrutter.com.py, tenés doble cupón porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Bueno, no habla Robert Carrizo, no terminó de hablarte bien otro medio. ¿En dónde está hablando ahora? Ah, continúa. Bueno, después nos entonces, o lo hacemos en letra con, ¿sí? Si no podemos ahora con Fabián. Métele por Luis. Barleo, 56 años, elaborando las más grandes y ricas empanadas del país, los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casi O'Higgins y en el local del Centro Colón 462 Casi Oliva de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740 Barleo. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico y combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpegriga, Recuperal de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada a tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Descargando la app de Asismed puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala de tu App Store o Google Play Store. Asismed toda la vida. Está viendo el gol. La memoria, tiro libre, golazo y penal. ¿Y quién dije yo? Y tal cual, por eso. Tiro libre y penal, dije. Sí. Primero y segundo. Penal, tiro libre y penal, sí, con los dos, y acá tengo. 40 años van a ser. ¿Cómo? Van a ser 40 años. En julio, sí. ¿Cuándo estuvo en el Maracaná? Sí. Sí, en el 81. Pero esa vez, en el 81, ¿qué tal, Pancho? Hola, Arturo, saludos a la mesa. Que ahora debe tener capacidad para 70.000 personas. En el 81 tenía todavía para 120, 140 por ahí. Sí, por las exigencias de FIFA se redujo el bastante. cemento, nosotros metimos fuera de cabina porque quisimos salir de la cabina. Y vos podías tender la pierna del cemento de lo largo que era y ancho. No había esto de silla. Claro. En el 40 años atrás. Y fíjate cuántas personas asistieron a ese partido. Bueno. Ahora con la butaca y todo eso que exige FIFA. No, ahora es 70.000 personas. Sí, estamos hablando de estadio moderno. Viejo. Y no, el estadio no estaba lleno. Pero no sé cuántas personas pudieron entrar. ¿Qué tal, Pancho? Bien, Arturo. Sorteado para eso salió bien. Pero bueno. No tiene nada que ver, Erico, Aníbal Acuña. Parece que no estamos entendiéndolo. No. Yo me iba a suicidar. No. Sí. Una manera de decir. Parece que no entienden en qué idioma quiere que le hable el oyente. Cuando comenzó el programa, hablamos de Neymar y la goleada brasileña. Ayer, en la televisión, se quiebra y llora Neymar. Sí. ¿Podés explicar, Fabián, qué le emocionó a Neymar, Fabián? De estar cerca de romper el récord de Pelé. Le faltan 9 goles para romper el récord en la selección brasileña. Récord de goleo a Neymar. Y a raíz de eso también Pelé postea después en sus redes sociales, hablando de él, de que contagia la alegría, la sonrisa del chico, que lo ve jugar y que él también se pone como hincha, esperando que
que le rompa el récord, que llegue al récord. Una mano en los huevos, ¿Eh? Con una de las manos en los huevos. ¿Qué? Y Pelé cuando... Eso es lo que hablamos. Acá no se habla que Pelé es mejor que Neymar, que Neymar va a ser mejor que Pelé. Pelé fue único, ahí ya está. Insuperable. No, eso no se entra a discutir. No está en Neymar discusión. sabe que Pelé es insuperable. Totalmente. Claro. Pero lo que Pelé le decía es lo mejor a Neymar nomás. Ese que ojalá sea el goleador histórico de Brasil. Interpretándole yo a Pelé para que no sea otro que sea Neymar, cuyas raíces son del santo de Brasil. Son de las mismas raíces, de la misma cuna. Especial. De ahí las tienen los dos, es santo, los dos son del Santos. Sí, pero igual no. ¿Qué es lo que no? Igual le incomoda. ¿A quién es lo que le incomoda? Y a Pelé. Sí, no le Diplomacia. Mancho no le cree tampoco. ¿Y por qué no le crees? Yo voy a cambiar. No dije eso, Arturo. No se dan la puchiña los dos. Para eso lo esperamos tanto. El partido de la vida se juega, salís vos o no ser nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. No hay suplentes, con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Con televisores Toque, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Miki no está solo. La hinchada al otro lado llena la cancha de aliento con televisores Toque, con el pacto de confianza NGO. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En un mismo lugar ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida. Roque, Santa Cruz y Tacuara Carrozo, dos goleadores implacables prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida, semi desquemada y la Vita Ley descremada en su nuevo envase, Lactolanda. El acto de los mejores en la salud de cada día. Farmacias Catedral, diga hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Ahorraste un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Freinverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter Speed. Da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Llámame a Fernandito Ortiz, Gerardo. ¿Y en qué momento nos toca a nosotros? Fernandito está en Brasil. Sí. No, pero a mí me escribe por WhatsApp nomás. Fernandinho. Sacando números. ¿Viste cómo no puedo? Mi teléfono ya está viequiño. Los dos, como jugador y como técnico, en el 81. Ah, los dos fue. ¿Sabes lo que pasó? Ese es el famoso caso de Dino Sani. Él era, el Capellán era volante central. Y cuando lo sacaron a Dino Sani, los jugadores del Flamengo pidieron por Pablo César Capellán. Quedó como técnico interino y como gana la Copa Intercontinental se queda. Carpegiani, volante central de Flamengo. De Flamengo. Sí, por eso figura en la dualidad, jugador y técnico. Sí. Espera un ratito, Héctor Rivero. No tiene nada que ver Falcao Junior ni Toniño Cerezo. Héctor Rivero está fuera de sintonía. No sabe lo que estamos hablando. Disculpame, Héctor. Estamos hablando de otra cosa, Héctor Rivero. No tiene nada que ver esto. Está fuera de sintonía. Estamos hablando de otra cosa. Bueno, y punto final. ¿Qué pasa, Pancho? ¿Vos no le querés a Pelé? No, diplomático nomás. Creo yo. No sé si político, diplomático. Sí, igual le cae mejor. Máximo goleador de Pelé, Neymar, Ronaldo, otro. Acá está Zico, por ejemplo, ¿viste? Era de Flamengo. 48 goles, Pelé 77 y 68 tiene Neymar. 92 partidos jugados tiene Pelé y 107 tiene. Sí, ya superó en partido y ya le superó. País tropical, Amérito para Pelé. abençoado por Deus. Lo superan todo ahora porque con la cantidad de torneos que hay. Enganché ahora, dice Héctor Rivero. Programa que arranca 11:30. Yo sé que te fuiste al sanatorio. Está convaleciente todavía. No, le saludo si tuvieron contacto ahí con él. Sí, por eso. En Urbana. Pero hablamos de otra cosa. No tiene nada que ver quién fue el más grande figura brasileña. Ah, y si no, se fue al córner. Se fue, ¿cómo? Se fue al córner, entonces. No, y le defendí, pero ya hay veces que es indefendible. Ah, él vuelve el lunes. Pues exacto. Muy bien, vuelve el lunes Héctor Rivero. Pero Héctor, estamos hablando de otra cosa. Y estamos pesadeando. Ya estamos pesados. ¿Vos qué querés decir? Una palabra, Pancho. Yo entiendo el espíritu de la consulta pero coincido con Ricardo, creo que es diplomacia, pero hay que decir esto, prefiere que sea Neymar antes que sea otro, pero igual le da por los huevitos. Igual le... ¿Y cómo
vos sabés que le da por los huevitos. ¿Y por qué? Pues, espera. ¿Cómo Pancho sabe que a Pelé le da por los huevillos? ¿Por qué? ¿Cómo? Una figura tan grande. Espera. Me dicen que yo te hago bullying a vos. Yo no te hago bullying a vos. No. Me rasco todo, carajo. La puta. Cuando Santo aparece Pelé en el Defensores del Chaco y después juega un partido Pelé acá, ustedes no tienen ni idea de lo que fue el Defensores del Chaco. ¿Sabe cómo yo he visto el partido? Porque era muy tiernillo. ¿Cómo? Visto detrás de un señor que metía dos en el Defensor del Chaco y veía solamente un tiempo en la cancha y me fui a esa gradería Campeones de Lima. Era imposible ver el partido de la gente. Y yo veía solamente el sector norte. Yo no veía nada que hacía así, no podía ver. Cuando vino Pelé. Pelé jugó en el Santos, fui campeón de la Libertadores Mundial. Santo. No se sabía que era Santo. Y yo era un pendejiño. ¿Cómo se llama eso? Garotiño. Sí, garotiño. Para que me entiendan mejor. Entonces, ustedes hoy, con esto, no está Robert Harrison todavía, presidente de la APF, Gerardo. Entonces, cumpliendo años de la APF, 115 años, queremos adherirnos al festejo con la entrevista que está ahora en nuestra radio, Robert Harrison. Ese Pelé cuando vino acá, fue locura. Locura y locura. Ni idea en su esplendor. Fue campeón del 58 con Brasil. Lo que Pelé le dijo a la audiencia, le desea lo mejor a Neymar y quiere que Neymar sea el goleador histórico de Brasil. Eso no. Pelé no dijo es mejor que yo. Pelé no dijo va a ser mejor que yo. Pelé no le transfirió su gloria. Lo que yo senté como posición, y no cree Ricardo ni Pancho, es que como los dos son del Santos, lo que mejor le viene a Pelé es que si le rompen el récord, sea Neymar, del Santos. Eso no. Nada más. Después uno puede discutir lo que fue Pelé con Neymar, ni entramos a comparar uno de otro. No. Eso va para la audiencia que a lo mejor se enganchó recién como Héctor Rivero. No. No. Yo iba a agregar un pero está por volar ese ahí hacia mi cabeza, entonces no. Sí, pues te está cumpliendo su ciclo, puede volar. Esto se puede volar. El celular puede volar con vos. Pues no le digas, yo le voy a guardar. Todo mi celular yo guardo el cariño. Ahora, ¿sabe cómo me soporta mi celular a mí? Qué paciencia tiene aguantarme a mí. Este es el premio Nobel de la Paz. No duerme. Para aguantarme a mí es mi celular. ¿Me aguanta? Así que. ¿Qué es lo que te reí, Gustavito? Yo vine acá para eso. Realmente los huevos. Contigo, Luis. En el Shopping Mariscal premian a papá con el regalo que se merece. Con tus compras de junio a partir de 100.000 guaraníes participa al sorteo de un departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Para más información ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Yerba mate arcoiris viene en 3 presentaciones: menta y boldo, cedrón y burrito y té verde con sabor limón. Esta también contiene cocú y cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de arcoiris. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento con tasa fija en dólares del 6% anual, hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado o más campo. Este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Comandante, pentelio se le dice a los pendejos, le dicen los rapayas a los pendejos, pentelio. Entonces vos eras un pentelio cuando eso. Ah, bueno. Gracias, Ronald. ¿Le va a subir la presión Francisco Ferreira? No. Esta es la cuenta de los goles de la FIFA. Pelé tiene otra cantidad de goles según él, porque incluye goles contra combinados estaduales, selección paulista. Otra cosa, no estamos hablando de eso. No, tranquilo nomás, Aníbal Acuña. Vos estás con Ricardo, estás en Aníbal Acuña, en su opinión. Bueno, vamos a cambiar de tema. Sí. Porque si no entendieron más, ya no van a entender. No hay caso. Se van con la comparación y... Muy bien. Hoy Barcos y Rodados tiene un lindísimo delantal parrillero de regalo para papá. Por cargas a partir de 100.000 guaraníes, acércate a Barcos y Rodados, llena el tanque y llévate el regalo de papá. Por precio y calidad, la carga que más te conviene está en Barcos y Rodados.
En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Bacterikill, poderoso desinfectante que además limpia y aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos. En sus presentaciones líquido en aerosol con el sello de calidad Base. Bueno, reiteramos 115 años de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Muchísimas felicidades a los directivos, a la gente que hace la APF. Muchísimas gracias. Intentamos hablar con Robert Harrison, pero de momento no se da la oportunidad. Tus electrodomésticos deben ser Jam, una marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. Panal Seguros, sentir la confianza. Grande Pan, en vez del padre, en Eribark ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú en todos los accesorios menos en audio con 10%. Hasta 6 cuotas sin intereses. Grande Pa, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octavos al precio 93. Juga de local y súmate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. Vamos. En Grupo EPN estamos de aniversario y son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPN, me haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Sopranos Fracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos. Por la compra de vinos señalizados, obtener tu cupón y puedes ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas. Sortea el 30 de junio. Bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía. Gerard, uno antes y otro después. Y chao, resaca. Con Electroban y Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu casa. Por compras de productos Electrolux generas cupones electrónicos. Para participar ingresa a electroban.com.py o visítanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Paul McCartney. Sí, señor. 79 años cumple Sir Paul McCartney. Yo lo he visto acá en el Defensores del Salud. Sí. Vegano, se volvió vegano. ¿Eh? Se volvió vegano. Sí, hace un tiempo. Yo lo he visto a él. Acá. 3 horas de show. No. Acá no tanto. No, menos. Pero parecía un... Actuó hacia la gradería sur. Sí. Sí, muy lindo. Había un chico que me rompía la bola con la camiseta de Argentina. Él que 2 veces que se siente y la tercera me mandó la puta. Y era un pendejo. Y totalmente... Sacado estaba. Pero totalmente sacado por McCartney. Me mandó César Ifrán, nuestro colega. Falleció el presidente del Club Guaraní de la Liga San Lorenzana y campeón con el Rayadito en su último ascenso. Se llama el señor, nuestro más sentido pésame a la familia, Gerardo Ramón Gómez, presidente glorioso que llevó al club a la más alto en el fútbol, que en paz descanse, Club Barrio Guaraní. Guaraní San Lorenzo, ¿verdad? Sí, bueno. Y anterior fue presidente de San Lorenzo, del ascenso. Nuestro más sentido pésame. Mil y Empeño, 20 arreglos de Goya, seguro y plata, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil y Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mento-Vic, ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos, Mento-Vic, ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Por más información, comunícate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. 3.300 millones en premios con CNT, 2.400 millones en el Poderoso, una Hyundai Santa Fe en el Grandioso y Salencia, sí, un Chevrolet Camaro 2021, pedí CNT, Cheponemoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalón. Su teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio.
Hasta el 30 de junio, Comecipar te ofrece crédito a tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, Precios Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde junio y la tenés instalada desde noviembre. Ingresa a ciopar.com.py y conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petrosi al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. Bueno, hemos presentado una nota a la UFI con relación a algunos puntos relacionados al Campeonato Nacional B. ¿Ese cuándo se juega? Está para arrancar en principio en un mes y medio aproximadamente. Ahora los equipos se están preparando, se están presentando los entrenadores, se están anotando. Sí, Club Deportivo Caguazú. Caguazú no estuvo en... Sí, que estuvo en intermedia. Y ahora están en el Nacional B porque había descendido en su momento el sí, la prórroga de inscripción y otros puntos en el Nacional B. Extender. En las noches de otoño, la sensación de placer y diversión se enciende con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel Mike Feel. Pollos Amanecer crece y se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los olores y recarga tu energía con Etidol Plus. Cápsulas planas de represión con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros asegurados. Es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Ángel Urtía habló, ¿dónde habló? ¿En qué medio habló? Queríamos ubicarla ayer, Angelito. ¿Dónde está mi celular? Me voy a tenerlo ahí, pero voy a escribir otra vez. No, mi anteojo. El anteojo. Habló Angelito, queríamos hablar ayer, ¿te acuerdas? Sí. Estuvimos recordando su frase. Está hablando Angelito. Un tipo que supo vestir la roja. Tenemos la herramienta, pero usamos mal los volantes. ¿Por qué no le llamaba Gerardo a Ángel? Volver al tradicional figura, dice. No sé en qué medio habló. Está en el popular, está. Tenemos herramienta, hay que saber usarla, dice Angelito Ortiz. La mejor moto para papá la tiene Leopard. Llévate la HB 110 Luxury y de regalo te llevas 2 remeras deportivas para papá. Comunicate al 0981 48 49 35 o seguinos en Facebook como @LeopardPY. ¿Cómo? No, pero popular viene, una nota bote. Ay, Alfredito. Existe el lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay, insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brothers, Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 o en la página web paraguay-medioinsumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llamanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillera 1751 Casa Cubucheco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, el regalo ideal para papá está en IO, parrilla eléctrica más parlante Colque, Sunset Bluetooth por solo 592.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envío gratis a Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. ¿Cómo te va, Ángel? Muy buenas tardes, Arturo. Un placer saludarte. A saber que está todo bien, gracias a Dios. Y acá en mi casa en Areguano vamos trabajando. Trabajando a full ahí. Sí, a full la política. Estoy amigo. Está en la política. Pero vamos a hablar de fútbol, Angelito. ¿Cómo? Vamos a hablar de fútbol. Sí, de lo que vos quieras, Arturo. Ángel, volantes eran los de antes. Ustedes marcaron una época. ¿Y los volantes de hoy cómo son los mediocampistas? De marca, digo. ¿Por qué somos volantes de antes? Y los volantes antes tenían presencia, marcaban bien, eran gravitantes en la estructura de todo equipo. Nosotros marcábamos bien, pero éramos muy disciplinados en la cancha. Cada uno tenía una función.
Hoy en día parece que algunos son volantes y quieren ser volantes mixtos, llegan, no vuelven más. Pero es muy fácil el fútbol, no sé, cuestión de cuántos años de se fabricó, ya nada no va a cambiar en nuestra época. Y eso es lo que pasa, ya algunos quieren improvisar. Improvisar quiere decir que si vos no tenés los dos laterales que son laterales con oficio, ahí podés improvisar, pero si vos tenés los elementos que son los laterales o los centrales que siempre son los puestos naturales, no podés improvisar. Bueno, independientemente a la política ahí en tu valle, en Areguá, por el Partido Colorado, ¿vos seguís la selección nacional, Ángelo Partido? Sí, Arturo, claro, sí, fútbol mi pasión. ¿Y qué es lo que te llama la atención a la selección paraguaya, por ejemplo? En el esquema, aquí se habla mucho de la función de Gastón Jiménez, vos lo llevaste a ver. De la esquema, un técnico puede tener un esquema, pero los jugadores tienen que ejecutar ese esquema. Ya el técnico trata hacia un rival que va a enfrentar, pero a veces se equivoca también jugando con tres volantes centrales del mismo puesto. En nuestra época no había eso. Jugábamos con dos, uno se iba, el otro se quedaba, otro jugaba por afuera, volante por izquierda, por derecha me acomodaba. Pero hoy en día cambiaron mucho la forma de jugar ahí. El técnico sabe a qué juega, ¿verdad? Y ha cambiado mucho, como dije, siempre él que pensó, después está el mediocampista y después están los delanteros, cada uno tiene una función dentro de la cancha. ¿Y cómo ve esto? La selección debe ser muy puntual, por ejemplo, Miguel Almirón. Y yo le veo a Miguel que tiene que marcar el jugador más disciplinante que tenemos es Miguel, hay que dejarle jugar libre. Yo creo que con 3 o 4 mediocampistas ella puede cubrir todo el medio y dejar el suelto ahí dentro de ellos para que él juegue tranquilamente, haga su papel, pero no dejarlo bajar mucho cuando llega ya en la zona de definición. Creo que ya a veces ya está un poco cansado o no le da más la pierna ahí. Jugar con 3 mediocampistas o 4 y un medio enganche y un delantero de área, un número 9. Entonces siempre es importante jugar con un número 9, Arturo, porque al saber que hay un número 9, los centrales se quedan automáticamente se quedan a cubrirle al número 9, ¿verdad? Pero al no jugarle a veces es un poco complicado porque se arma una línea de confusión, jugar volante por izquierda, jugar suelto, volante por derecha, y ahí a veces se confunde los jugadores. Bueno, compañero, con Angelito estoy haciendo un repaso. Hablamos al Almirón, mediocampista, había mayor disciplina, entiendo yo, cada uno cumplía su función. Hoy la cosa se hace de otra manera, parecería ser que se ocupan espacios que no son tuyos, vos tenés que hacer tu función y cumplir lo tuyo. Jorge, Ricardo, Pancho, Fabián, Angelito está con nosotros. Y de estos volantes, Ángel, que tiene a disposición la selección, ¿quiénes te gustan para armar ese mediocampo al estilo que vos decís? Está Lucena, está Villasanti, está Piris Damota, está Gastón Jiménez. ¿Te gustan estos volantes o por ahí ves alguno que no ha sido convocado que también podría darle una mano a nuestra selección? No, yo creo que una selección tiene que ser los mejores que están pasando en el equipo, en su equipo, en su respectivo equipo. Esa es la selección. Yo llamo a eso la selección, porque yo si no estoy jugando en mi equipo no puedo venir a la selección porque no voy a tener ritmo de competencia. Y creo que los jugadores de Cerro para mí están pasando un buen nivel, ¿verdad? Y yo creo que tienen que ser los volantes centrales. Villasanti y Lucena, ¿te gusta esa sí, dupla? Me gusta mucho porque corre mucho y saca mucho la pelota y mete. Y esas cosas tienen que ser los volantes centrales. Pero no tenés poca marca ahí con Villasanti y Lucena, Ángel. Tenemos muy poca marca, ¿verdad? Pero vos tenés que darle al jugador ya que se quede más, no tratar de soltarle, porque en su función, ¿qué quiere decir volante? Marca quiere decir que tiene que marcar.
O sea, no tengo que, si plantear de otra forma, tengo que sacarle a uno de los dos y meter a un jugador que sea mixto, ¿verdad? Al jugador ese quiere hacer ya jugador mixto, es muy difícil que marca y el que tiene que llegar al área, hay que jugar mixto. Y yo muy poco le conozco, que son Gustavo Morín, Francisco Esteche, esos son jugadores mixtos, pero ahora todo el mundo parece que es jugador mixto, no, primero hay que defendernos bien y después tratar de a poco ir publicándonos. Ángel, ¿y le falta gol a la selección o qué pensás? ¿Cómo? ¿Le falta gol a la selección? Claro que nos va a faltar gol si nos jugamos con los delanteros que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Tenemos que jugar con dos delanteros y un enganche y con tres volantes que ya se puede cubrir todo eso. ¿Cómo está, Angelito? Pero jugar sin delantero pues, no hace meterlo, porque hemos perdido ese sistema que nosotros antes, que en un centro, de los costados, en un corner, nosotros siempre aprovechamos. Siempre esos fueron nuestros armas fundamentales que hemos perdido. Adelante mismo, eso era nuestro arma, pero atrás mismo hoy en día defendemos más. Nosotros antes en nuestra época, cuando metíamos el gol, era muy difícil que nos empate de cabeza, porque teníamos dos referentes que saltaban bien, nos acoplábamos bien con ellos y esa forma de defender perdimos luego adelante y atrás mismo. Ángel, ahora para tratar de otro tema, te saluda Jorge. Tu hijo está en el país, él estaba jugando en España, Ángel, ¿va a jugar aquí en nuestro país? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Angelito? Y así como están las cosas, va a jugar en Guaraní. Va a jugar en Guaraní. Sí. ¿Delantero o mediocampista? ¿Recordame el puesto? Número 9, no sé dónde salió el número 9. ¿De dónde salió el número 9? ¿Y ya pero vino de allá porque le jodieron todo, le llevaron sin contrato. Yo nunca también poco participé de ese tema su mamá estaba ahí, se fue de vacaciones y le dieron a gente de deporte y después le quisieron llevar, hicieron todos los trámites, pero nunca el pase a decir no salió del deportivo luqueño. Después un día me llama a él y me dice que quiere volver al país porque no le van a tener en cuenta. Y yo como padre también tengo que ayudarle, ¿verdad? Y le ayudé todo, vino a mi país, conseguimos su pase, hablé con la gente de Guaraní, y me abrió la puerta para que él se vaya a practicar ahí, y se quedó ahí, no sé cómo se le dice, en la formativa, en el selectivo. El selectivo. El selectivo, ahí se fue a practicar y se quedó ahí en estos días, porque yo el tema de la política no estamos pudiendo firmar el contrato, pero la otra semana que vamos a firmar el contrato con ellos. ¿Él se llama como vos? Ángel Darío Ortiz. Ángel Darío Ortiz. Bueno, Angelito, lo mejor para él, después vamos a entrevistarlo, vamos a hablar con él. Se fue a una casa que vos conoces mucho, Guaraní, que Guaraní te quiere mucho a vos, y ahí está, va a estar bien arropado, como se dice en Guaraní, ahora con juguero, Ángel. Sí, así mismo, Arturo. Tuve otra oportunidad de llevar a otro equipo como Luqueño, Olimpia, Cerro mismo era. Pero él quería irse en Guaraní, donde es mi casa también, donde yo crecí políticamente y tengo buena relación. Entonces hablé con los hijos del líder de la costa que están en el selectivo y ellos me dieron la oportunidad, hicimos todos los trámites, los hisopados, el tema del revisión médica, pasó todo y ahora estamos solamente esperando para firmar el contrato con ellos porque él es mayor de edad y tiene que tener un contrato, ¿verdad? Sí, señor. Yo le pedí a esa gente una oportunidad, yo nunca me fui ni haría que porque es mi hijo que tiene que jugar, ¿no? Yo hice todo ahora en mi parte con ellos y ahora él tiene que demostrar dentro de la cancha. Bueno, Angelito, siempre es muy grato hablar contigo. Ya vamos a hablarle a Ángel Darío Ortiz, tu hijo, lo mejor para vos, para él. Ahora lo vamos a ir conociendo en el Club Guaraní, sí, en la plantilla del Club Guaraní. Un saludo del aire, Ángel, gracias por tu tiempo y éxito en lo que estás haciendo. Gracias a ustedes, a todos, y cuídense, ojalá que esta pandemia ya pase todo para después ya empezar a encontrarnos todos otra vez como antes. Muy bien, muchachos. Se permite. Gracias. Angelito Ortiz. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes a todos tus compañeros. Un placer estar acá con ustedes hoy. Bueno, solemos charlar por teléfono de Farmacia Catedral, que tiene hoy Catedral
Y los presentes para papá. Así mismo, trajimos presentes para poder sortear con los papás oyentes. Y bueno, a partir del día de ayer hasta el domingo estamos con Especial Papá, una feria especial para conseguir el obsequio ideal para el rey de la casa, ¿verdad? Perfumería, accesorios, cosmética, cuidado personal, hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales, y esto también incluye el delivery como siempre. Bueno, ¿qué es lo que más la gente pide en Catedral, María José? Contanos. Obviamente el cuidado personal como siempre, ¿verdad? Ahora más con toda la pandemia, ¿verdad? Todo lo que es alcohol en gel, tapabocas, obviamente artículos de limpieza personal, ¿verdad? Qué sé yo, acondicionadores, jabones, todo eso obviamente vamos a encontrar también, aparte de perfumería. Contanos, María José, los miércoles es tradicional los descuentos reales de Catedral. Así mismo, todos los miércoles del año ya descuentos reales. ¿Hoy viernes? Hoy especial papá hasta el domingo. Tenemos hasta 50% en todo lo que sea categoría caballero. Tenemos delivery C27-7000. Así es, y el WhatsApp 085-689-701. Bueno, ¿y qué nos trajiste? ¿Qué le trajiste para regalar? Porque el niño Jorge, que él es un niño todavía. Ah, ¿en serio? Es grande, pero es niño. Ah, me encanta. El niño Jorge. ¿Qué trajiste, María José? ¿Cuánto hay ahí? Justamente son 5 kits de cuidado personal, que son los que estamos en promoción hasta el domingo. Así que vamos a encontrar ahí para el cuidado del cabello, el corporal. Entonces, eso vamos a sortear con la audiencia. Así, María José, el niño está sacando las fotografías, poner en tu Twitter de Fútbol a lo Grande. Perfecto. De tal manera que los oyentes llamen. En instante, ahí está el niño, mira, ya está ahí sacando las fotos el niño. Y vamos a poner en el Twitter, este es el premio. Sí. Son 5 en total, María José. 5. Y también recordar a la audiencia que seguimos con la promo Tus compras gratis por un año. A partir de 30.000 guaraníes, el cliente genera un cupón electrónico, y comprando marcas de las que están participando en la promoción generan doble cupón electrónico. 5 ganadores el 30 de junio pueden ganar compras gratis por un año. ¿Y cómo es eso? Explícanos otra vez. Tienen un voucher de compra hasta el 30 de junio del 2022. Sí. El cliente puede hacer las compras, puede inclusive financiar el monto. Es un monto de 4 millones de guaraníes que tiene para utilizar todo el año. Entonces puede financiar, o solamente cuando quiera utilizar el rubro farmacia se va a cualquiera de las sucursales, le llama el delivery sin ningún problema. Es una línea de crédito habilitada. Muchísimas gracias, María José, Farmacia Catedral. Acá tenemos los presentes que vamos a obsequiar. Son 5 total. Los oyentes ya pueden comenzar a llamar. Así mismo, ahora estamos subiendo al Twitter de Fútbol a lo Grande, señor, la imagen correspondiente, y pueden llamar al 618-4700. Y los ganadores pasan por aquí en la entrada de Telefuturo. Así mismo. Muy bien, muchísimas gracias, María José. A usted, Arturo, ¿cómo está? Gracias, muy amable, María José, gerente de marketing de Catedral. Rodrigo, la acompaña a la señorita, por favor. Muchísimas gracias por el obsequio. De parabienes los oyentes, de Fútbol a lo Grande con Catedral. ¿Van a llamar ahora, niño? Así mismo, 618-4700. Preparamos la hojita correspondiente y hacemos... ¿Vos no tenés la hojita? Voy a traer un ratito. Sí, vamos a traer. Pero tenemos que hacer 10-1. Sí. Así vamos a ir. En total son 50 llamadas. 50. ¿Y sí? Porque de 10-1. Ahí está el otro. Ahí son 5, correcto. Ahí está el papel, va a tener ahora. Y ayer ganó a tirar 4-2. Victoria. El doctor Figueredo ahora y después vamos. Está Robert Harrison, presidente de la APF. Muy bien. Y después hacemos el sorteo de Catedral, niño. ¿Te parece? ¿Cómo te va, Robert? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Fuerte abrazo para vos y para toda la audiencia. Bueno, te equivocaste. Te pido mil disculpas, Arturo. La verdad que todo un problema este tema de tantas llamadas, Arturo. No te preocupes. Estamos hablando. Entiendo que estás en los distintos medios, 115 años de la APF. ¿Cuál fue tu mayor logro en esta presidencia de APF, lo que vos considerás una conquista a nivel personal? Yo creo que hay varios hitos dentro de mi presidencia en la asociación. La formalización de la asociación, el Mundial de Fútbol de Playa, un hecho no menor, ya que estuvimos en la visión de todo el mundo, la nueva sede, el CARDE, la clasificación en la sub-17, 2 mundiales consecutivos, 3 mundiales consecutivos, pero 2, disculpame. Y el hecho ahora de estar en carrera en la eliminatoria, creo que sería lo más importante de la presidencia, llegar a Qatar. Eso sería lo más importante dentro de lo que es la presidencia. El objetivo más importante en la presidencia Qatar.
¿Cómo? Que Qatar significaría el paso más importante que podría como presidente de la APF, digo. Sí. Para mí el llegar a Qatar va a ser el hecho más importante en caso de que podamos conseguir. ¿Cómo ves hoy el fútbol paraguayo y qué análisis te deja, independientemente a los derechos, independientemente al VAR? ¿Cómo ves nuestro fútbol y qué hablas con colegas con relación a la pandemia? ¿Charlas, hablas, se siente? Contando. El fútbol paraguayo ha progresado bastante. Los escenarios deportivos han mejorado. Hay mucho por mejorar todavía. Tenemos que dinamizar más el fútbol. El fútbol está muy lento y creo que eso también hizo que contribuyó a eso, que para muchos se pierde mucho tiempo. Con relación a otros países, te puedo decir que todo el resto de los países, a excepción de, por supuesto, de Brasil y Argentina, que son ligas diferentes, se fijan mucho en nuestro fútbol, valoran mucho el hecho de que en pandemia hemos podido avanzar bastante, culminar ya nuestro tercer campeonato. En fin, creo que esos son detalles que ellos miran y observan y valoran. Pero yo creo que tenemos que hacer algunos cambios en cuanto a lo que significa la dinamización del fútbol, desde el arbitraje, desde el VAR, y creo que eso va a ir ayudando a ir mejorando día a día. No sé si la pregunta es muy directa. Bueno, directa va a ser siempre, ¿no? ¿Sigue en el cargo Elizondo o está pensando en variantes? Elizondo. No, Elizondo sigue, no hay ningún cambio en lo que en el VAR. Pablo también están trabajando, preparando todos los detalles para la clausura. La exigencia va a ser mayor, errores siempre van a haber, porque eso tenemos que ser conscientes de que los errores con la aparición del VAR solucionan algunos, pero nuestro límite de tolerancia ante los errores disminuyó bastante. Entonces no permitimos que haya ningún tipo de error en ningún partido, y cosa que eso la tecnología lo maneja los seres humanos, y siempre van a seguir existiendo errores, mucho menos de lo que había, pero esos errores tenemos que combatir y tenemos que tratar de minimizar al máximo esos errores para ir mejorando. Lo dijiste públicamente que hay errores que lo admitís, ocurren y perjudican equipos. ¿Cómo? Que admitís que hay... No te escucho bien, Arturo. Yo te escucho medio... Qué pena, yo te escucho bien. Ahora, ¿cómo me escuchás? No. ¿Me escuchás? Igual, pero... Bueno, disculpanos, ojalá entiendas mi pregunta. ¿Admitís errores? ¿Te cuestionan mucho tu administración? ¿Cómo asumís el hecho de que Cerro se haya sentido tan perjudicado con todo lo que haya dicho Juan José Zapata, por ejemplo? ¿Charlaste, hablaste con él? ¿Por qué los términos en ese momento? Bueno, yo siempre admito los errores que puedan haber. Yo nunca de los errores que puedan haber dentro de que yo soy presidente de la asociación. Siempre acepté los errores, pero los errores no es que yo acepto y pagan y van a continuar los errores. Entonces, yo lo que te digo, yo no hablé con Juan José. Yo creo que hay formas y formas. Cuando se personalizan los errores arbitrales, creo que se cae en una profunda confusión y en un profundo error. De que hubieron errores en 2 partidos de Cerro Porteño, hubieron.
pero creo que para eso hay conductos y hay maneras de manejarse y bueno, yo creo que eso se debe manejar por esos conductos y por esa forma. ¿Alguien tomó la iniciativa de llamarle al expresidente de Cerro, hoy dice, o quedó con aquello, perdón sellado porque nos habían dicho que pudo haber un acercamiento? No hay acercamiento, Cerro distanciado. Yo te quiero aclarar, Arturo, y a todos, que más allá de las diferencias dirigenciales o molestia o como se quiera llamar, yo lo considero a Juan José Zapac un amigo personal. Entonces, yo no puedo decir con este no voy a hablar, con este voy a hablar, y más aún, dirigencialmente hablando, y menos aún siendo un amigo personal mío. Esa comunicación no hubo, ni de parte de él, ni de parte mía. Entonces, pero te aclaro que él es un amigo personal mío y de la familia. Bien, el caso de Juan José, el caso de en Olimpia cambió su política. Hoy Miguel Brunote está, incluso lo dijo públicamente en tu gestión anteriormente con Trovato, era muy cuestionada la administración, y hoy las cosas cambiaron. Parece paradójico, ¿no? Con Cerro distanciamiento, con Olimpia acercamiento. No, mira, Arturo, creo que entrar en eso, creo que entrar en detalles que no son del todo verdades. Sí, te puedo decir que con Miguel tengo una mejor relación, eso es obvio, y eso no lo voy a negar, pero con Marcos nosotros dialogábamos y todo lo que ocurría mediáticamente no era tanto así, ¿verdad? No era en lo privado, no era así, pero cada uno tiene su forma de exteriorizar y él lo hacía de una manera, cosa que yo no compartía, pero de hecho te puedo decir que no existe ni casamiento ni divorcio con nadie. Está bien, la pregunta es válida para que justamente con relación a esto eche tu punto de vista como máxima autoridad del fútbol paraguayo. ¿Te gustaría una reunión, charlar, hablar, convocar antes del torneo clausura, Robert? Nosotros estamos ahora enfocados en lo que es la Copa América. Yo tengo permanente comunicación con todos los presidentes de la primera división intermedia y también de la Isla C. Yo siempre estoy abierto a reuniones y de hecho lo hacemos. Muchas veces se saben, otras no. Pero seguramente al término de la Copa América siempre solemos hacer reuniones dirigenciales para poder hacer evaluaciones, recibir preguntas, aclarar ciertas cuestiones que ayudan a la buena convivencia de los dirigentes. ¿Cómo ves la Copa América? Ya que entramos en ese tema y lo otro es una probabilidad. Hoy estás abocado al tema de la Copa América. ¿Cómo ves a la selección? ¿Charlas con Berizzo lo necesario o no con Berizzo o lo suficiente para que cada uno en su función cumpla? Vos como presidente de la APF y Berizzo como técnico de la selección nacional. Contanos. Bueno, hay un departamento de selecciones que está integrado por un gerente deportivo que es Justo Villar, y también está Miguel Figueredo, Javier Díaz de Vivar y Enrique Sánchez. Nosotros tenemos conversaciones permanentes, diarias con el profe, no de ahora que estamos en plena Copa América, sino que de todo el tiempo. Trabajamos, vos me conocés, Arturo, y vos sabés cómo yo veo el fútbol y cómo yo transmito eso con la gente que trabajo.
Entonces, yo te puedo decir que las cosas que a mí no me parecen, yo digo, y las cosas que me parecen también, a veces tengo razón, a veces no tengo razón, a veces el profe tiene razón, a veces que no, pero eso solamente se dirime en dentro de los 90 minutos de un partido. Entonces, hay veces que nosotros pensamos que un jugador no tendría que estar en el equipo, pero termina siendo la figura. Y hay veces que hay un jugador que damos muchas esperanzas y fue neutralizado por el rival de una manera con que no pudo demostrar sus cualidades. O sea que el fútbol es así y bueno, y eso lo charlamos y lo convivimos en este momento diariamente, y anteriormente teníamos reuniones periódicas con el cuerpo técnico y con el departamento de selección. Implica mucho las clasificatorias y Copa América. Vos podés tener el trofeo de la Copa, un vicecampeonato, y está la mira de un mundial. Está la mira de mundial. ¿Te deja dormir o no te deja morir? Dormir 22 en preocupaciones, lo que significa la clasificatoria como máxima autoridad del fútbol paraguayo. Nuestro objetivo principal, fundamental, esencial y prioritario es llegar al mundial. Nosotros estamos trabajando para eso. Y yo creo que la Copa América es un eslabón importante para poder llegar con más partidos a las fechas de septiembre, octubre, noviembre y las siguientes que van a haber en la eliminatoria, donde se van a estar definiendo muchas cosas. Entonces, si estoy preocupado, yo creo que la asociación hizo todo lo que tenía que hacer para poder aspirar a ser uno de los candidatos a representar a la Conmebol en la Copa Mundial de Qatar. Y estoy seguro que los jugadores también tienen este pensamiento, porque lo hemos charlado, el cuerpo técnico también. Entonces, se tienen que jugar los partidos, y los partidos son los que van a definir realmente si estamos o no en condiciones de llegar a Qatar. Yo te hacía esa pregunta porque se escaparon partidos, Bolivia, sí, Perú, sí, y uno dice, ¿cómo que teníamos ahí y se pierde la oportunidad de victoria? Eso en la mente, en tu mente, la del vos, te digo, como presidenta de la APF, Berizzo viene y se va, se irá, pero son cosas distintas. El técnico viene, cumple y ya está. El que se queda sos vos, ¿me entendés, Robert, como el tema? Sí, Arturo, pero no es tanto así. Yo creo que en la foja de cada técnico y en la foja de cada profesional está los logros que se obtienen en los procesos que uno está. Y por supuesto que para nosotros no está dentro de nuestro pensamiento no llegar a Qatar. Nosotros tenemos la ilusión y el sueño de llegar a Qatar, y nosotros perseguimos ese sueño. Y ese sueño vamos a pelearlo con uña y dientes para poder conquistar, llegar, que es la máxima intención y que tenemos nosotros desde la asociación, y que lo tienen también los técnicos, dirigentes y jugadores. Bueno, finalmente, Robert, viene a Argentina, Copa América, es una medición para saber dónde estamos, ¿te parece? Sin restar mérito a lo que se hizo o criticando lo mal hecho, ¿Argentina nos va a medir dónde estamos parados? Argentina es una selección importante que ya hemos jugado contra ellos en Buenos Aires, hemos empatado 1-1, hemos hecho un gran partido, y estoy seguro que va a ser un gran partido. Como medición tenemos que darle desde Bolivia, porque en el partido contra Bolivia tuvimos algunos puntos altos, contra Argentina vamos a tener otro nivel de exigencia, después jugamos contra Chile, después jugamos contra Uruguay. Entonces todos esos partidos nos van a ir a nosotros ayudando para mejorar individualmente y colectivamente el juego que quiere el profe Berizzo. Entonces todo eso va a ayudar a hacer una medición exacta, no específicamente Argentina.
Por supuesto que nosotros buscamos ganar a la Argentina, como pensamos ganarle a todos los rivales con quienes nos enfrentamos, pero sabemos también que las cualidades que tienen los otros equipos son diferentes a las nuestras y nosotros tenemos también nuestras cualidades que nos hacen diferentes. Bueno, Robert, terminando la charla agradeciendo los 115 años cumpliendo la APF, esta oportunidad contigo. Hay muchas cosas todavía quedan pendientes, el tema de los derechos, un montón de cosas que hicieron seguramente alguna turbulencia dentro de la APF con relación al campeonato paraguayo. Está la intermedia en plena disputa, están los otros torneos, indudablemente, vendrá la Copa Paraguay. ¿Y qué significa para Harrison? Desde el coronel Samson Harrison, es presidente de la APF, Oscar Harrison, su hijo, es presidente de la Liga o la Asociación Paraguaya de Fútbol, y tu presencia ahora al mando de la APF, Robert, los Harrison. Y es un honor, para mí es un honor mi apellido, que lo debo proteger y sobre todo cuidar al máximo, y estoy seguro que mi padre hizo lo mismo, y doy fe de eso, y mi abuelo ni qué decir, ya que fue militar, ¿verdad? Entonces lo único que puedo es agradecer la educación que me dio mi padre, el estímulo al trabajo, al orden, a la disciplina, y ojalá que se sienta conforme con las cosas que yo voy haciendo, no solamente en el fútbol, sino que en todo mi actuar, y realmente le debo todo a él, así que más que eso no te puedo decir. Bueno, felicidades por este aniversario, Robert, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias. Pendiente quedan seguramente otras notas y otros medios también cumpliendo años la APF. Chao, Robert, gracias por este tiempo. Gracias, Arturo, un fuerte abrazo a toda la mesa. Gracias. Robert Harrison, presidente APF. Prepárate para homenajear al rey de la casa con tu tarjeta de crédito de Visión Banco e entérate de todos los beneficios que tenés para homenajear a papá con tus tarjetas de crédito. Ingresa a nuestras historias destacadas con nuestras promos Visión Banco. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, ron Fortilimón con el Brucuya, frutica la más fresca con versiones muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles, padre de ron Fortín Limón con Brucuya. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo. Además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad, llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanicer festeja sus 33 años a lo grande esta semana. 45% de descuento en productos de la marca FB Griferías y Portobelo Porcelanatos. Hasta mañana, pago efectivo, cheque al día, transferencia bancaria. Les esperamos. Sanicer, proyectando juntos. Estamos, niños, ¿con qué número de catedral? 618-4700. Tenemos 5 kits de farmacia y perfumería Catedral para regalar a todos los oyentes. Vamos a recibir los oyentes. Vamos a hacer el sorteo correspondiente con Luis. 5, 10, 10 ganador. Así como te da. Muchísimas gracias, María José, la gente de Catedral. ¿Qué número, niño? 618-4700. ¿Ya está, Gustavito? ¿No está? Y en el Twitter está la foto de los kits. Está la foto así. Está muy bueno. Están los oyentes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señora, ¿su nombre? Agustina Centurión 575. Agustina 575. Correcto, señora, anotada. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, Rodrigo Mora. Rodrigo, últimos 3. 530. Anotado, Rodrigo. La selección al despertar del Virrojo somos todos, la doña, el don, el capel, Mitail, defensora desde la abuela, por eso en esta Copa América alentemos junto con la presión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador del despertar al Virrojo, Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, un mercado de calidad al precio justo. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Denis Agüero. Denis Agüero, últimos 3. 741, correcto. Siguiente, hola. Hola, Suyi Caballero 561. Suyi Caballero, repetime. 561, correcto. Hecho, Gustavito. Siguiente, hola. Elías Ortellado. Elías, últimos 3.
928. Correcto, Luis. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo, pero se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Muchos sabores donde queda sobre Julio Miranda, Cuento General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos, 2 locales, Casas Centrales, Sevillana Casi, Herreíros de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con hierbas picante y la tradicional Upisa nutrible sabor a tu vida. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. María Molinas, 940. 940, correcto, María, estás anotada. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor Oscar González. Oscar, últimos 3. Sí, 149. 149, anotado, Luis. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacte con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Para que comprar, se puede alquilar a Rentamac, herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río de Abú. Rentamac.com.py. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia Caballero. Silvia, últimos 3. 570. 570, correcto, Silvia, anotada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí, su nombre? Sí, Milena Velázquez. Milena, últimos 3. Sí, 222. Correcto, 1 y cerramos, Luis. Estilo de muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casares, Mendoza, Concepciones y Lugar. El baremo impartido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Llamada 10 y cerramos. Hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Guillermo Cáceres. Guillermo, últimos 3, Guillermo. 854, niño. 854, correcto. Vamos a hacer el sorteo correspondiente. Están los primeros 10 para llevarse el primer kit de Catedral. El primer ganador o ganadora. El número 4. Suyi Caballero. Suyi Caballero 561 es la primera ganadora. Suyi Caballero. Suyi Caballero tiene que... ¿Hay que irse de arriba? ¿Ese es para el sorteo? Sí, no, pero vino a nombre de... Ah, no, pero para el sorteo. Sacarle nomás eso, por favor. Ahí le puede tachar, le puede poner todo lo que quiera. Ese mismo papelito. ¿Quién ganó? Suyi Caballero 561. Se llevó el kit de Catedral. Ahora vamos por el segundo. Sí, señor. Metele pues, Luis. Segundo ahora. ¿Qué número, niño? 618-4700. Metele pues. No hay asados, choriqueso de Chorti, tampoco son choris de Viena, picante, porcilla, parrilleras, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que con Bancop y la FD puedes acceder al producto Mi Casa con préstamo de hasta 1.200 millones con una tasa al 9,25% y un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancop en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Ricardo Portillo. Ricardo Portillo. 589. Correcto, 589. Anotado, Ricardo. Siguiente, hola. Buenas. Buenas tardes. Rocío Bordón. Últimos 3, Rocío. 555. Correcto, anotada, 555. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas, Oscar López. Oscar, últimos 3, Oscar. 425. Correcto, Luis. La Agrícola Cera Seguros Generales Heredad en Seguros Avenida Mariscalapa 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Yopuchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 2284-8435 o ingresa a emsa.com.py. Más oyentes participando del sorteo de Catedral, los premios de Farmacia Catedral. Hola. Sixto Caballero. Sixto, ¿verdad? Sí. Últimos 3, Sixto. 956. Correcto, 956. Anotado, Sixto. Siguiente, hola. Buenas tardes. Hola, Jorge. Señor, su nombre. Robert Pereira. Robert, últimos 3, Robert. 529. Correcto, 529. Estás anotado, Luis.
Ahora con Chevrolet, con sus modelos Joy, Sedan, New Sedan, tiene precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py de La Sopera. Amamos tu Chevrolet. Pecho Milas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Buscado en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. El pechugón deliciosamente natural. Vamos con más oyentes. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, señor, ¿su nombre? Sí, Ramón Malbuena. Últimos 3, Ramón. 618. Anotado, 618. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Santiago Medina 589. 589, anotado, Santiago. Ferroparecida con garantía de calidad, llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar y ya estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Merquio. Sucursal en Artigas, casi cercando Martínez, teléfono 227-37 al 8. Mega descuentos en Punto Farma hoy. Tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además de 30% de descuento en perfumería. Les esperamos en cualquiera de nuestros 366 puntos en todo el país. O llámanos al delivery 61-61-000. En Punto Farma cuidemos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Más oyentes, hola, buenas tardes. Otro mío. Señor, ¿su nombre? Vidal López. Vidal, últimos 3, Vidal. 282 mío. 282, correcto, Vidal López. Siguiente, hola, buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Ángel Barrios 802. 802, correcto, Ángel, estás anotado. Y ahora llamada 10 y cerramos esta tanda. Hola. Hola, señor. Sí, señor, ¿su nombre? Guillermo Cáceres. Guillermo, últimos 3. 854 niño. 854 Luis y hacemos el sorteo. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha la nueva cheddar boom de mostaza con delicioso bacon crujiente vallado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha tu día. Seguinos en Facebook, Instagram como Mostaza Paraguay y @mostaza_PY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Hola, más oyentes, vamos a arrancar una nueva tanda, pero antes el sorteo, si tiene razón Fabián, tenemos que hacer el sorteo, lléveme por allí a anotar más. Gustavo. Siguiente, hola. Ya, el ritmo. Sí. Ganadora. Vamos a decir Ricardo. El 7. 7, atención, Santiago Medina es el ganador. Santiago Medina 589. Pancho va anotando ya también los ganadores allí por los respectivos. El primero es Zully Caballero 561 y ahora Santiago Medina 589. Según un ganador puede pasar a partir de las 14 aquí por el edificio Monumental para llevarse su premio de Catedral. Siguiente tanda, Gustavito. Hola. Sí, su nombre. Ariel Campuzano. Ariel, últimos 3. 741. 741, correcto, Ariel. Siguiente oyente, hola, buenas tardes. Niño. Sí, señor, su nombre. Juan Molina. Juan, últimos 3. A ver, se entrecortó un poquito. 790. Ahora sí, 790, Luis. En Paraguay, Pirelli es el centro emblemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñandúcia, Verás de Encarnación, Coronel Vido y Santa Rita. Pirelli es el centro emblemático. El Guapo Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguimos en redes como Impaco PY. Apostal a la única casa de apuestas deportivas del país que invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, apostar legal, apostar sin riesgo. Más oyentes, hola. Hola, niño. Silvia Caballero. Silvia, últimos 3. Sí, niño. 570. 570, correcto. Silvia, anotada. Siguiente, hola. Hola. Sí, su nombre. Mía Velázquez. Mía. ¿Cuántos años tenés, Mía? 9. 9 añitos. Últimos 3. 568. Correcto, Mía, estás anotada. 2 más y luego Luis, hola. Hola, bienvenida Centurión 349. 349, anotada, bienvenida. Siguiente, hola. Sí, María Molinas 940. 940, anotada. María Luis. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bebayflores.com. Regalamor, regala Bebay Flores.
En Tupianga sacamos al rey de la casa. Este domingo elegí el regalo perfecto para papá. Vas a encontrar bicicoolers, parlantes, televisores, afeitadoras, parrillas y mucho más. Te esperamos en Boyana, esquina Música del Choco, 7:30, 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Tupi. Hola. Hola. Sí, su nombre. Edgar Ibarrola. Edgar. Ibarrola, 254. Ibarrola 254. Correcto, Edgar. Siguiente oyente. Hola. Hola. Sí, su nombre. Armando Oviedo. Armando. Último 429. 3429. Correcto. 2 y cerramos ante Luis. En Castrol vamos a proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que aceleran a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlas en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre hacen con la mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este mes no pienses más, tenga la edad que tengas. Si sos una profesional en la Caja Mutual, empieza a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes. Y este mes para el mes de papá, porque papá me importa ante todos los nuevos afiliados. Habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria, 218-4000. 2 y cerramos. Hasta aquí los ganadores. Santiago Medina 589 y Zuli Caballero 561. Hola. Hola. Sí, su nombre. Ramón Valbuena. Don Ramón, últimos 3. 618. 618, correcto, señor. Vamos con la siguiente llamada, llamada 10 y hacemos el sorteo de esta tanda. Hola. Buen día. Sí, buen día, su nombre. Rafael Benítez. Últimos 3, Rafael. 154. 154, están los anotados, Luis, y hacemos el sorteo. El orgullo de los colores de nuestra albirroja va más allá del fútbol en esta Copa América. Acompañala con la nueva Pilsen Albirroja edición limitada. Escanea el código QR y participa por bicicoolers, TVs, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con albirroja puesta. Bar Leo, 56 años, elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casi O'Higgins y en el local del centro Colón 462 Casi Oliva de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Bar Leo. Ahora, Ricardo. El número 3. El 3, a ver, Silvia Caballero, 570. Silvia Caballero, 570. Es el tercer ganador. La gente Anglesía es tu compañera de batalla. Su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic y encontrá en cuotas de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomer, respaldo total. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones de bonos de compra. Sí, escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes por cada producto en promoción. Recibís un cupón. Y si compras nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Aquí 3 ganadores: Zuli Caballero, Santiago Medina y Silvia Caballero. ¿Cuánto nos queda, Pancho, que está también la producción? ¿Dos más? Sí, 20 llamadas más. 20 llamadas más, dice. Sí. Arrancamos la siguiente tanda, 674.700. Recuperar el multidinámico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico y combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperal. De venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora tiene nueva y mejorada otro dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor, su nombre. Derlis López. Derlis. Últimos 3 Derlis. Correcto, 982. Vamos con el siguiente, Gustavito. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Gustavo Medina. Gustavo, últimos 3, Gustavo. 226, niño. 226, correcto, Gustavo. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Milena Velázquez. Milena, últimos 3, Milena. 222. Correcto, anotada. ¿Sabías que Asime cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Puedes seguir cuidándote estés donde estés, vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábados, de 8 a 20 horas, Asime toda la vida. Con Rexona tienes máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Con televisores toque la pasión paraguaya, alienta todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Miguel está solo. La hinchada del otro lado llena la cancha de aliento con televisores toque con el pacto de confianza eligió. Más oyentes participando de los premios de Catedral. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenida Centurión 349. 349, correcto, bienvenida, estás anotada. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Campuzano. A ver, se entrecortó. Campuzano. Ariel. Ahora sí, Ariel, últimos tres. 741. 741, siguiente, hola. Buenas tardes, Rafael Benítez. Rafael, últimos tres. 154. 154, correcto, Rafael, seguimos, Luis. Descubrí Flow, convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tacuara Carroza, dos voladores implacables prefieren la Clamda. Disfruta como ellos la nueva leche de la cabida sin descremada en la vida, la descremada en su nuevo envase, la Clamda. El acto de los mejores y la salud de cada día. 4 y cerramos esta tanda. Hola. Hola. Sí, su nombre. Marco Benítez, 003. Anotado, Marcos. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le escucho más a Ricardo de fondo que al oyente que no está del otro lado. Hola. Hola. Seguimos, Luis. Ahora hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de Speed Inverter Speed a gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yutenga ICA. En el Shopping Mariscal premia a papá con el regalo que se merece. Con tus compras de junio a partir de 100.000 guaraníes participa del sorteo de un departamento amoblado a estrenar. En el barrio Mariscal, para más información ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Arcoiris Industria Alimenticia te sugiere café Pilao. Para degustar en todo momento, si le agregas un poco de leche tendrás un nuevo sabor atrayente y delicioso. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. 3 y cerramos. Hola. Hola. Señor, su nombre. Cándido, ¿verdad? 675, anotado, señor. Siguiente, 2 y cerramos y luego Luis. Hola. Gustavo Vera. Gustavo. 842. 842, correcto. Siguiente y cerramos. Hola, buenas tardes. Niño. Señor, su nombre. Ricardo Barrios. Ricardo. Último. 657. Ahí está, 657. Están 10. Va a sacar Fabiano. Ricardo dio un numerito para el cuarto ganador. Va a anotar Pancho. El número 9. 9. Gustavo Vera 842 es el ganador. Gustavo Vera 842. Ahí está. Gustavo Vera 842. Y ahora sí la última tanda, lo de Luis. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento con tasas fijas en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado más campo. Este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Hoy Barcos y Rodados tiene un lindísimo delantal parrillero de regalo para papá. Por cargas a partir de 100.000 guaraníes, acércate a Barcos y Rodados, llena el tanque, llévate el regalo ideal para papá. Por precio y calidad, la carga que más te conviene está en Barcos y Rodados. Arrancamos una nueva tanda. Hola. Buenas tardes, Wilson Maldonado 524. Correcto, Wilson 524. Vamos con el siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así mismo, señor, el transporte. 618-4700, más oyentes en segundos. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Antonio del Padre. Antonio, últimos 3. 278. Correcto, Luis. En la Paraguaya Inmobiliaria Ciudad te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin gastos de disposición inmediata. Coordina la excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Llega el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sanitizantes para manos base en silicona líquida elaborado con alcohol etílico del 70% con acción humectante, que además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo ICA. Vamos con más oyentes. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre? Gustavo Jara. Gustavo. Último. 638. 638. Siguiente, hola. Hola. Sí, su nombre. Margarita Centurión, 953. 953, Margarita, anotada.
Altimera, variedad enorme de seguros de los que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. Grande Pan, en mes de padre en Erimark, ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito y te en todos los accesorios menos en audio. Con 10% hasta 6 cuotas sin intereses. Grande Pan, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha, vamos a controlar siempre cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 externas de precio 93, juego de local y sumate al equipo, carga Supra 95 Copetrol. Vamos. En Grupo EPN estamos en aniversario y son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPN, me haces bien. Hola. Hola. Sí. ¿Su nombre? Héctor Gamarra. Héctor, últimos 3. 055. 055. Siguiente. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Sergio Urunaga. Sergio. 097. 097. Correcto. Sergio Urunaga. Vamos con los siguientes. Hola. Hola. Sí, ¿su nombre? Mía Velázquez, 568. Mía, volvió a llamar Mía, 568. Anota Mía allí. 3 y cerramos. Hidalgo, seguridad en Ciudad, este zapatos para el 100% cuero, cascos, caretas, protectores, objetivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernán, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo SRL. Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos por la compra de vinos señalizados. Obtener tu cupón y puedes ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas. Sortea el 30 de julio, bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía. Si vas a tomar, nadie olvide tu llenar y chao resaca. Hola. Hola. Sí, ¿su nombre? Ramón Valbuena. Ramón. 618. 618. Correcto, Ramón. 2 y cerramos. Hola, buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Alejandro Alfonso. Alfonso, últimos 3. 400. 400 y ahora cerramos llamada 10. Hola. Hola. ¿Se fue ahorita o está allí? Está allí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor. Hola. Sí, ¿su nombre? Cándido Burgos. Don Cándido, últimos 3. Últimos 3, Cándido. 675. Correcto. Completamos. Vayan, Ricardo, el último ganadora. El número 1. El 1. Wilson Maldonado. Wilson Maldonado 524. Vamos a hacer repaso breve de los ganadores. Wilson Maldonado 524. Silvia Caballero 570. Gustavo Vera 842. Zully Caballero 561. Y Santiago Medina 589. Reitero el último. Wilson Maldonado. Aquí el edificio Telefuturo Monumental. Y en Villamorra están los premios, los kits de Farmacia Catedral. Wilson Maldonado, Silvia Caballero, Gustavo Vera, Zully Caballero y Santiago Medina. En Toyota Oceana nos adaptamos sobre el tiempo, habilitamos la atención de nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller de Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Con Electroban y Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu casa. Por compras de productos Electrolux generas cupones electrónicos. Para participar ingresa a electroban.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de joyas, oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. te asesora todas las necesidades tecnológicas de tu empresa. Centro de datos, infraestructura, seguridad, servicios, soporte y mucho más. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. 3.300 millones en premios con CNT, 2.400 millones en el Poderoso. Una Hyundai Santa Fe en el grandioso y salen sí o sí. Un Chevrolet Camaro 2021 pedí CNT Cheponemoy. No sirvió de mucho el pedido de disculpas de Moreno Martín. No, hay una sanción por parte del Comité Disciplinario de la Conmebol. Sanciona a Marcelo Moreno Martín, delantero de la selección boliviana, con un partido de suspensión. Bueno, presentó la carta pidiendo disculpas, como que le terminó culpando al community manager, sí, de que no entendieron bien la idea de qué era lo que quería expresar, pero finalmente igual la Conmebol sanciona un partido. Un partido. La unidad disciplinaria. Y $20.000, una multa encima, una multa fuerte. Al jugador. Al jugador, claro. Bueno, ¿esto incluye el partido de hoy ya o él no está habilitado todavía? ¿Cómo corre la sanción? Porque una cuestión es la situación sanitaria. Y otra cuestión es en qué momento corre la sanción, ¿verdad? Sí, ¿a partir de cuándo? Claro, porque si de hecho le suspenden para el partido de hoy, me parece, él no está habilitado todavía sanitariamente. No cumple todavía con el Es tiempo. famoso la sanción de FIFA, Conmebol.
Que te suspenden cuando vos no podés estar. Claro. O te dicen... O te ponen fecha calendario. Sí, y sí. parece un año, pero tenés 2 partidos nomás en realidad. Claro, porque todo ese está año. por terminar el campeonato o pasa algo. Ese es el detalle. Eso suele pasar. Pero es un partido. Si vamos a la sanción pura y pero le sancionaron por hablar de más. ¿Qué hizo Martins? Que por algún motivo no se enteraron. Sí. Hizo un posteo en su Instagram, ¿verdad? Exactamente. Cuestionando a la Conmebol. Sí, y después pidió disculpas. De los casos positivos, de que no le importa, la frase más fuerte para mí es que no le importa la vida de los jugadores. Solamente el dinero. Solamente el dinero. Esa fue la frase, de hecho, parte de lo que posteó, pero lo más fuerte. La Conmebol abrió sumario y obviamente después del pedido de disculpas que surgió el día de ayer, la nota que presentó el propio delantero de Bolivia, pero hoy salió la sanción. Allí está. Ven a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Participa del tradicional concurso de cuentos de Comisipar, abierto para todas las personas en las categorías niños, adolescentes y adultos. Descarga las bases y condiciones en comisipar.com.py. Comisipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, Prequeces, Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde junio y la tenés instalada desde noviembre. Ingresa a ciopar.com.py y conoce nuestros modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Pettirossi al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se enciende con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control para My Control, Feel My Feel. Llegó Carrascal para Cerro y lo de Fernández Cedrés pareciera ser que toma otro rumbo. Sí, cuando estaba todo en principio para Barrio Obrero, va para otro barrio, para Argentino. Podría acompañar a Jorge Morel. A Jorge Morel. Va para Lanús, sí. Sí, saltó esa posibilidad. Sí, del uruguayo. De hecho, tienen el mismo representante. Sí. No digo que eso facilite, pero agiliza para, si está realmente el interés de la gente de Lanús, para un diálogo, ya que acaba de negociar Diego Cerrati lo de Morel a Lanús, está esa posibilidad porque lo representa el propio Diego Cerrati. Y él justamente en esa charla, la última que tenía con nosotros, decía esa posibilidad abierta de que salga de Guaraní. Sí. En ese momento parecía que todo apuntaba a Cerro. Y la situación hasta aquí, si vamos al resumen de Cerro, lo de Romero, lo de Carrascal, Jan, que le va a anotar ahora, ya estaba anteriormente, pero no podía jugar el torneo local. Esa es una incorporación también a la hora del torneo local. Claro. Ya lo conocíamos. El caso de Jan y la vuelta de Fariña. Cuando Jorge anunciaba, o no anunciaba, sino que compartía con nosotros la semana pasada, el viernes creo que fue Jorge, lo de Cedrés, ¿verdad? Sí, viernes o sábado, sí. Que en principio ya estaba firmado, ya estaba todo. Jorge me decía, viernes, cerca, pero viernes no noche. Averiguá, me decía Jorge, y yo averigüé y me dijo, no te juegues todavía. Está cerca, pero no está cerrado, sí. Y yo le dije, pero mira que... Y me dijo, bueno, haz lo que quieras, yo te digo que no está. Claro. Que está muy cerca, pero había una tendencia... Muy cerca con Guaraní es muy lejos de repente. Claro, porque tenía que primero rescindir con Guaraní. Allí fue donde... Porque el propio Cerrati dijo el otro día cuando lo con nosotros, está encaminado. Sí, los dos querían. Pero después... El jugador y Cerro. Si es que se da lo de Lanús, pasó algo por el camino. Y si se da lo del Cerro es porque se limaron la... Sí. No sé si asperezas, pero... La situación puede agregarse, claro. Ahora, desde lo económico no creo que sea. Yo no sé si Lanús está... Sabemos que Cerro tampoco está... como la mayoría de los equipos paraguayos, de los clubes paraguayos, pasando por un buen andar económico, pero yo no creo que Lanús tampoco esté como para competir así. Pasa que Argentina te ofrece más que te paguen el tema. Claro. Pero está la seducción después del jugador argentino. Lanús habitualmente no es de caer en eso. No, es un equipo, te ofrece lo que puede, esto podemos, si sabe que con otro número va a salir de su presupuesto y directamente no te busca. Pero quizás sea más fácil, bastante ordenado. Sí. Quizás sea más fácil la negociación con Lanús que con Cerro. Sí, que haya mejor... Vos decís que políticamente también le conviene... a Cerro le pido tanto y a Lanús le puedo dar en tanto, o acepto esto o aquello. Y Acosta no es de, digo, el presidente Guaraní no es de querer reforzar mucho a los rivales. Por eso digo, políticamente puede quedar mejor Guaraní con la cuestión de ceder a un equipo de afuera que a un equipo de aquí del país.
Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte Bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas planas con rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estado febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Erquillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La mejor moto para papá la tiene Leopard. Llámate al HB 110 Luxury. De regalo te llevas 2 remeras deportivas para papá. Comunicate al 0981 48 41 35. Síguenos en Facebook como @LeopardPY. Breve repaso de lo que tendremos hoy en la categoría intermedia. Se pone todo muy apasionante allí. Se frenó Independiente de Campo Grande, uno de los que estaba arriba a tirar 4-2. Capiatá está en la zona roja, tiene que salir de esa zona. Enfrenta a Iteño, 14-45. Robert Pereira es nuevo entrenador de Iteño. Sí. Su primera presentación ya será ante Capiatá, 14-45. Atractivo partido en Capiatá. En el sur del país, Guaraní de Trinidad ante el 3 de febrero. 3 de febrero que últimamente viene sumando puntos. Se está ubicando también entre los equipos que están allí peleando. Misma situación para Guaraní de Trinidad. 15 horas ese partido. Santaní Fulgencio Yegros a las 15 también hoy. Fernando de la Mora 2 de mayo. Juegan por la tarde a las 15. Y finalmente 16:45 el horario de Resistencia ante Trinidense. Con el detalle no menor aquí de la inauguración de las lumínicas en la Chacarita. Tenés razón, sí. Hicieron la prueba con la gente de la televisión en la noche de ayer. ¿Ayer? Anoche. Y se dio el ok, por eso ese cambio de horario que se dio al final para que puedan ya utilizar la lumínica. Se va a jugar entonces 16:45 Resistencia Trinidense. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad en toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother, Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-medioinsumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colección de vidrios templados, laminados con carpintería al aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook y Instagram. Llámanos al 450310 Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Cepillera 1751 Casa Cubilloco. Llámenos al 729-6060 Fleming. El regalo ideal para papá está en IO, por ella eléctrica más parlante Colque Sanse Bluetooth por solo 592.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Prepárate para homenajear al rey de la casa con tus tarjetas de crédito de División Banco. Entérate de todos los beneficios que tenemos para homenajear a papá con tus tarjetas de crédito. Ingresa a nuestras historias destacadas, a conocer nuestras promos. Visión Banco. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan, Brucuyá, frutica la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Hay alineaciones ya para el partido hoy de Santaní Yegros. Y nombres conocidos en Santaní. Mario Bando en el arco, Milcar Gamarra, Ramón Ortigosa, César Coronel y David Mendieta en zona defensiva. Juan Gómez, David Riquelme, Raúl Olmedo, Jorge Jiménez, arriba Wilson Leiva y Arnaldo Zárate, hombre de la casa también. Igual así, todo no está haciendo un buen campeonato hasta aquí el conjunto de Santaní. Si miramos la tabla de posiciones, se está ubicando en la posición 14 en la actualidad para Santaní. ¿Está en la zona de descenso? Sí, 12 puntos, está en la zona de abajo, tiene que puntuar un poquito más, si bien tiene algunos nombres interesantes Santaní. Más de la intermedia, por ejemplo, mañana hay otros atractivos partidos, comentamos los juegos para hoy, pero también mañana por la tarde está jugando el otro conjunto que está arriba, hablamos de General Caballero, que en caso de ganar va a quedar como único puntero, en caso de igualar igualmente, pero Rubio Ñu está cerca y buscará lo opuesto, allí en la Arboleda dejar los puntos. A las 15, atractivo partido, Rubio Ñu, General Caballero mañana a las 15, mismo horario para el partido, San Lorenzo Ameliano que viene levantando últimamente en cuanto a su puntaje, en cuanto a lo que tiene que ver con la tabla de posiciones. Está cerquita Ameliano, tiene 21 puntos, está tercero. Sanicer festeja sus 33 años a lo grande esta semana, 45% de descuento en productos de la marca FB Griferías y Portobelo Porcelanatos. Hasta mañana, pago efectivo, cheque al día, transferencia bancaria y las esperamos en Sanicer proyectando juntos. La selección del despertar al Berrojo somos todos, la doña, el don, el capel, Mitaí, el despensero hasta la abuela, por eso en esta Copa América. Alentemos junto con la pasión guaraní que nos une, vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador de despertar al Berrojo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad de atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo.
Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo, gracias. Se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda sobre Escuela Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos dos locales, Casa Central de Cebollana Casi, R.I. de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique en Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Y hablando de la categoría intermedia, decíamos atractivo partido dentro de la jornada de mañana entre Rubio Ñu, General Caballero. Hay más novedades dentro de la categoría intermedia. Nuevo técnico, comentamos en la semana para el conjunto de Tacuary, que tiene también un grupo gerenciador detrás. Sí. Está jugando mañana por la mañana ante General Díaz. General Díaz, Tacuary, por la mañana, 10 de la mañana, otros los partidos a repasar en la intermedia. Las auténticas toscanas son tu pizza, prácticas de cocciones tan riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas picante y la tradicional pizza nutriye sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocios. Infórmese al 648-293 o pida cotización en tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio en 5 minutos del centro de la ciudad y a paso el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. Para que comprar se pueda alquilar a Rentamac, no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Cerro y Gabuy, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermín, Numerosa, Concepción, Estilo Hogar. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 Rumbos, toda la vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorri, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que menos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. Tenés un comercio, industria o una empresa de servicios. Con el préstamo Pymes de Bancap tenés 8,5% de interés anual hasta 36 meses de plazo y 12 meses de gracia con la garantía Fogapi. Llámanos al 325-5000. Bancap, un banco con raíces. Completamos el repaso de lo que tiene que ver con la categoría intermedia. ¿Algún detalle más? Hoy la Copa América, atractivos partidos dentro de lo que se vende. Argentina-Uruguay, sin duda es el juego destacado a las 20. Sí, señor. Totalmente. Antes, 5 de la tarde, Chile-Bolivia, arbitraje del español Jesús Gil Manzano. Y a las 20, el compromiso que mencionaba el niño, Argentina-Uruguay, en el Mané Garrincha. Mismo escenario donde Paraguay juega el lunes contra la albiceleste. Y así como está Gil Manzano, aquí está Rapalini en la Eurocopa. Así es. Dirigió ayer. Así mismo. Ayer igualmente la presencia allí en Ucrania-Macedonia de parte del árbitro argentino. Vamos a estar, por supuesto, con el extra nuevamente a las 18 con todas las novedades, los preparativos de los equipos, aguardando alguna novedad. Aquí no se está reportando el informante de Paraguay. No. ¿Qué pasó? Sí, le trataron de buchón, pero falta todavía. Vamos a ver si el domingo nos pasa el equipo hoy, de cara a los lunes. Probablemente la práctica más importante. Una de las prácticas más importantes y mañana, claro. de la confirmación y reconfirmación de lo que va a ser la práctica de hoy. Permiso, nos reencontramos luego. La audiencia y fútbol a lo grande. El factor que no se puede romper. La albirroja comenzó con un desbordante debut ante Bolivia, pero eso ya es historia. Se viene un examen ante un rival que se puso el traje de candidato. Este lunes, Paraguay-Argentina, desde el estadio Mané Garrincha de Brasilia. ¡Ay, los caballos! ¡Tocó los gestos! ¡Remata al arco! ¡Ahí va! ¡Paraguay! ¡Liga de Argentina! Relatos de Arturo Máximo Rubín. Comentarios de Ricardo F. Corresponsal en Brasilia, Víctor Villalba. Junto a todo el equipo de Fútbol a lo Grande. Este lunes, con previa desde las 18 horas. Copa América Brasil 2021. Por Radio Monumental 1080 AM. Una vez más, presentes. Hace 25 años que transmitimos todo lo que se vive en la cancha y lo hacemos por vos, que vivís, sentís y respirás amor al fútbol de una forma distinta. Seguiremos vigentes, sumando cada vez más adherentes a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo Grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande.
Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 14 grados. Reiteramos, desde el lunes inicia la vacunación a personas de 52 años cumplidos o por cumplir. El director del programa ampliado de inmunizaciones, Héctor Castro, comentó los detalles de la inmunización que arranca la semana entrante. Es importante destacar que desde el lunes 21 vuelve el sistema por terminación de cédula. Todas las personas nacidos hasta 1969, o sea, 52 años cumplidos o por cumplir este año. Inicia el lunes por terminación de número de cédula, el 21 de junio 0 a 3, el martes 22